Capítulo 431. Yetian activó la ficha de autoridad, conectándola con las reglas del mundo del fragmento del reino del sable, y rápidamente comprendió la situación general de este mundo del fragmento del reino del sable. La autoridad es solo un poquito, parece que este mundo fragmentado del reino del sable no es muy grande. Yetian murmuró para sí mismo. Sin embargo, esta ficha de autoridad resonó con una determinada ubicación en el mundo del fragmento del reino del sable, lo que indica claramente que había restos de la secta Dios del Sable en esa área. Lo que más preocupaba a Yetian era la posibilidad de que este mundo fragmentado del reino del sable no contuviera ningún remanente de la secta Dios del Sable, siendo solo un mundo roto, lo que le daría poco valor. Afortunadamente, su suerte se mantuvo, y este mundo fragmentado del reino del sable contenía restos de la secta Dios del Sable. Silbido. Yetian voló hacia la ubicación de los restos de la secta Dios Sable, guiado por la resonancia. No muy lejos, Crescent Moon Heavenly Pride y Raging Sun Heavenly Pride intercambiaron miradas y luego siguieron a Yetian. También fueron inmensamente tentados por la herencia de los restos de la secta Dios Sable. A pesar de que eran orgullos celestiales incomparables de 9 estrellas de una fuerza dominante, muchas de las cosas buenas dentro de sus poderosas fuerzas no eran necesariamente accesibles para ellos. Si gastaran todos sus recursos cultivando cada orgullo celestial, ¿cómo se desarrollarían estas fuerzas dominantes? Además, los dos estaban solo en el nivel Hon en términos de talento de cultivo, y dentro de las 4 fuerzas dominantes principales, solo aquellos con talento de cultivo de nivel cósmico podían recibir un cultivo completo. A menos que los dos puedan convertirse en hijos del universo, no deberían esperar recibir apoyo total para el cultivo de las 4 fuerzas principales. Por lo tanto, tuvieron que confiar en sí mismos para aprovechar grandes oportunidades. Los restos de la secta Dios del Sable fueron una oportunidad increíble para ellos. Después de todo, la secta Dios Sable ya había perecido, posiblemente dejando muchos tesoros. Si lograran obtener una cantidad de tesoros, o incluso la preciosa herencia de la secta Dios Sable, sería una ganancia enorme. Sil. Los 3 llegaron rápidamente a un área determinada. Vieron una vasta tierra donde había muchos edificios derruidos dispersos, muchos de ellos oscurecidos por árboles, enredaderas y plantas. Parece que este lugar está realmente desierto, probablemente no haya sobrevivientes de la secta Dios Sable. Dijo Yetian en voz baja. Si hubiera sobrevivientes de la secta Dios Sable, este lugar no estaría en tal estado de desolación. Además, la magnitud del daño sugirió que fue causado por las armas utilizadas por los enemigos de la secta Dios Sable en aquel entonces. El arma debe haber desatado un ataque aterrador, destrozando el reino del sable y dejando este lugar en su estado actual. Sin embargo, Yetian todavía notó algunos edificios intactos. Su mirada se fijó en un templo en el centro. El exterior del templo estaba agrietado, pero en general estaba relativamente intacto, e incluso había una formación rota operando lentamente. Yetian voló hacia este templo y aterrizó en la plaza fuera del templo. Crescent Moon Heavenly Pride y Raging Sun Heavenly Pride también aterrizaron en la plaza del templo. Los dos mantuvieron una distancia de no más de 5 metros entre sí y estaban lejos de Yetian, temiendo que pudiera atacarlos. Sin embargo, fueron demasiado cautelosos, Yetian no tenía intención de atacarlos. La formación del templo resultó gravemente dañada, pero seguía siendo una formación creada por una fuerza dominante y no algo que un simple nivel emperador pudiera atravesar. Este lugar era diferente a los sitios de herencia anteriores, que estaban preparados específicamente para practicantes de nivel emperador, permitiéndoles ingresar fácilmente. Por el contrario, era difícil entrar para los practicantes por encima del nivel de Dios. Pero aquí, fue más fácil para aquellos por encima del nivel de Dios porque tenían la oportunidad de romper la formación del templo. Si no tuviera la ficha de autoridad, ni siquiera podría entrar. Yetian comenzó a activar la ficha de autoridad. Inmediatamente, la ficha de autoridad emitió un rayo de luz que envolvió a Yetian y dio un paso hacia el templo. Pasó fácilmente a través de la formación del templo y entró al interior. En cuanto a Crescent Moon Heavenly Pride y Raging Sun Heavenly Pride, Yetian, naturalmente, no pudo llevarlos a los dos al templo. Después de que Yetian entró al templo, Crescent Moon Heavenly Pride y Raging Sun Heavenly Pride intentaron atacar la formación pero fueron completamente incapaces de sacudirla. Olvídalo, no podemos entrar a este templo. En su lugar, echemos un vistazo a los otros edificios, podríamos encontrar algo valioso. Sugirió Raging Sun Heavenly Pride. Está bien. Crescent Moon Heavenly Pride, sintiéndose impotente, asintió con la cabeza.
Si hubieran sabido que esto sucedería, no se habrían peleado por la ficha de autoridad. Si hubieran cooperado, tal vez ya podrían haber tomado los tesoros del interior del templo, y Yetian no habría tenido la oportunidad de terminar la batalla y adquirir la ficha. Al pensar en esto, ambos sintieron un inmenso arrepentimiento. Dentro del templo, no había formaciones para matar o atrapar, ya que este lugar era un mundo secreto de la secta Dios Sable. Los expertos de la secta Dios del Sable nunca imaginaron que otros descubrirían y violarían su reino oculto. Por lo tanto, el templo de la secta Dios del Sable, naturalmente, no preparó defensas contra los enemigos, ni necesitó establecer formaciones para matar o atrapar. Había muchas habitaciones dentro del templo, pero la mayoría de ellas también fueron destruidas. Claramente, el poder de esa arma no solo destruyó muchas formaciones, sino que también se extendió al interior del templo, destrozando muchas habitaciones. Además, a medida que pasaba el tiempo, las formaciones que protegían los tesoros parecían haber sido dañadas también, lo que provocó que muchos tesoros se descompusieran con el tiempo y se convirtieran en cenizas. Después de revisar muchas habitaciones y no encontrar nada de valor, Yetian suspiró repetidamente. De repente, Yetian vio una habitación que estaba relativamente intacta. Abrió la puerta de piedra de la habitación y entró. La habitación era grande, con muchos estantes de madera en las paredes, llenos de libros. Este es un lugar para almacenar manuales secretos. Yetian se sintió algo decepcionado. Parecía haber muchos manuales secretos aquí, pero a través de su talento temporal, Yetian podía sentir que estos libros ya habían sido completamente podridos por el tiempo, convirtiéndose en cenizas al tocarlos. Incluso los estantes de madera estaban completamente podridos. Parecía que estos estantes de madera alguna vez estuvieron hechos de materiales muy preciosos, pero ahora eran solo un montón de basura. Con un movimiento de su mano, Yetian convirtió los estantes de madera y los libros en cenizas. De repente, algunos libros cayeron. Justo cuando estaban a punto de caer al suelo, Yetian rápidamente los atrapó. En realidad han sobrevivido 3 libros. Yetian estaba bastante sorprendido. Examinó estos 3 libros y descubrió que estaban hechos de papel dorado indestructible. El papel dorado indestructible es un tipo de papel muy valioso conocido por su naturaleza eterna, capaz de durar largos periodos sin descomponerse, incluso contra los estragos del tiempo. Sin embargo, hoy en día rara vez se ve papel dorado indestructible. Una razón es que el proceso de fabricación de papel dorado indestructible era bastante engorroso y requería muchos materiales muy preciosos, lo que lo hacía demasiado costoso. Hoy en día, muchas fuerzas prefirieron utilizar cuentas de herencia y objetos similares para registrar información. Las cuentas de herencia estaban hechas de un tipo de jade que podía conservar la información incluso durante más tiempo que el papel. Además, el costo de hacer cuentas heredadas era relativamente bajo, lo que las convertía en una opción popular. Como resultado, el papel dorado indestructible gradualmente dejó de usarse y rara vez se veía en el Starfield. Yetian solo había oído hablar antes del papel dorado indestructible, pero esta era la primera vez que lo veía. Yetian abrió los 3 libros y los examinó uno por uno. Después de leer el contenido de los 3 libros, el rostro de Yetian mostró una alegría exultante. Como se esperaba de una antigua fuerza dominante, incluso un lugar aleatorio que almacene manuales secretos posee una técnica de sable de nivel supremo. Yetian exclamó emocionado. Uno de los manuales en su mano era una técnica de sable de nivel supremo, que está por encima del valor de las técnicas de sable de nivel super Dios, superando con creces las técnicas de sable de nivel super Dios. La Vía Láctea no tenía ninguna técnica de sable de nivel supremo, e incluso en la galaxia Empan, las técnicas de sable de nivel supremo están en manos de las fuerzas superiores. Las fuerzas ordinarias y los orgullos celestiales no tienen forma de obtener técnicas de sable de nivel supremo. Yetian ya había cultivado la técnica del sable del dios del vacío al nivel perfeccionado, por lo que necesitaba cultivar una técnica de sable de nivel supremo a continuación. Le preocupaba cómo obtener una técnica de sable de nivel supremo. Anteriormente técnica de la espada del dios vacío. Ahora, apareció ante él una técnica de sable de nivel supremo. Hay que decir que su suerte fue extremadamente buena. La única lástima fue que esta técnica de sable de nivel supremo no involucraba espacio, sino que era una técnica enfocada en la velocidad. Técnica del sable de Dios sin corazón. Este era el nombre de esta técnica de sable de nivel supremo. Esta técnica afirmaba que cuanto más fuerte es el corazón, más rápida es la velocidad del sable. Esta técnica de sable estaba estrechamente relacionada con la condición del corazón.
Capítulo 432. La técnica Heartless God Saber, si pudiera dominar esta habilidad de sable, mejoraría enormemente mi fuerza. Sin embargo, para dominar esta habilidad de sable, necesito comprender el saber Dao en el reino del 75%, además, también requiere una condición cardíaca fuerte. Yetian no sabía si la condición de su corazón estaba a la altura del estándar, pero solo la condición del reino del 75% ya le hacía temporalmente imposible cultivar esta habilidad de sable supremo. Además de la técnica Heartless God Saber, los otros dos manuales secretos también fueron inmensamente valiosos. Uno de ellos era el Gran Sutra del Sol, que implicaba observar el magnífico sol para templar y fortalecer el poder de la condición del corazón, y el otro era un método para la creación del mundo. Para Yetian, el método de creación del mundo era de poca utilidad para él, ya que requería al menos el cultivo de un nivel de sistema planetario, y Yetian todavía estaba lejos de eso. Sin embargo, el valor del Gran Sutra del Sol y la técnica del sable del Dios sin corazón era muy alto. Las dos eran técnicas secretas complementarias porque el Gran Sutra del Sol podía mejorar el poder de la condición del corazón. Si el poder de la condición del corazón no fuera suficiente para cultivar la técnica del sable divino sin corazón, entonces uno podría cultivar el Gran Sutra del Sol, cumpliendo así con los requisitos de cultivo. Yetian guardó los 3 manuales secretos y salió de la habitación, continuando su búsqueda de tesoros. A continuación, Yetian descubrió bastantes tesoros conservados. Se trataba principalmente de algunos materiales, entre los cuales algunos eran muy raros. Yetian no los reconoció, pero sintió que estos materiales debían ser muy valiosos, por lo que los colocó todos en un área separada dentro de su reino de almacenamiento Sumi, esperando identificarlos lentamente más tarde. Varias horas más tarde, Yetian finalmente llegó a las profundidades del templo, después de haber revisado casi todas las demás áreas, dejando solo este lugar. Frente a una pintoresca puerta metálica de un pasillo interior. Yetian estaba aquí, mirando la puerta de este salón interior. Toda la puerta estaba sellada y Yetian la empujó con fuerza, pero no pudo abrirla. Intenta usar el token de permiso. Yetian sacó la ficha de permiso y, para su sorpresa, en realidad se conectó con la puerta del pasillo interior. Por lo tanto, canalizó la fuerza del yuan en la ficha de permiso y la apuntó a la puerta interior del pasillo. Un rayo de luz salió disparado. Auge. La puerta del salón interior se abrió lentamente. La ficha de permiso puede abrir esta puerta. Yetian estaba bastante emocionado. La puerta del pasillo interior se abrió y entró Yetian. En ese momento, entró en un salón interior, que no era grande y estaba vacío por todos lados, pero había una estatua en la plataforma de piedra directamente enfrente. Esta era una estatua de un joven sosteniendo un sable. Desde la estatua, Yetian sintió una poderosa fuerza de sable, tan vasta como el cielo estrellado. Auge. La estatua de enfrente pareció cobrar vida. En la visión de Yetian, la estatua se transformó en un joven, que estaba bajo el cielo estrellado, luchando contra enemigos poderosos. Innumerables espacios destrozados, cadáveres divinos amontonados en el cielo estrellado y sangre divina esparcida por todas partes. De repente, la escena desapareció y la estatua de enfrente seguía siendo una estatua. Fue quizás una pizca de voluntad dejada por el creador de la estatua, una voluntad lo suficientemente poderosa como para ser capaz de presentar una gran batalla del pasado frente a mí después de tanto tiempo. Murmuró Yetian. Buscó en el salón interior pero no encontró mucho, como si no hubiera nada en el salón interior más que esta estatua. Es imposible. El reino saber es el mundo oculto de la secta Dios Sable, su contingencia para la continuación de su secta. No hay manera de que solo coloquen una estatua aquí, debe haber algo que me estoy perdiendo. Yetian intentó sentir con la ficha de permiso pero no sintió nada. El token de permiso solo le permitía a Yetian tener algunos permisos, pero ciertamente no era útil para la búsqueda de tesoros. El tesoro podría estar dentro de la estatua. Yetian especuló. Sin embargo, cuando usó su talento de búsqueda de tesoros para inspeccionar la estatua, solo brilló en la superficie, lo que indica que el material de la estatua era valioso, pero no se pudo deducir nada más. Por lo tanto, confiar en el talento de búsqueda de tesoros fue inútil. Después de todo el templo era un tesoro, no algo que él pudiera llevarse. Yetian se paró frente a la estatua, tocándola y sintiendo su singularidad. Gradualmente, Yetian pareció entrar en el reino del sable, todo su ser gradualmente influenciado por la estatua, como si entrara en un estado de unidad con la estatua. De repente,
El reino Sabre Dao de Yetian se conectó con un espacio misterioso en lo profundo de la estatua. Auge. La conciencia de Yetian entró instantáneamente en un espacio misterioso dentro de la estatua. En el oscuro vacío. La conciencia de Yetian apareció aquí, y frente a él había una esfera de luz. Mientras se acercaba a la esfera de luz, sonó una voz. Aquellos con problemas cardíacos débiles, recuerden no tocar la esfera de luz. Al escuchar esta voz, Yetian detuvo sus pasos. En ese momento, también sintió una sensación de peligro, como si la muerte fuera inminente. La condición del corazón, parece que la secta Dios Hable le da gran importancia. Quizás esta esfera de luz sea una herencia poderosa, pero solo aquellos con una condición cardíaca fuerte pueden resistirla. No he entrenado mi condición cardíaca, por lo que probablemente no cumplo con los requisitos. Yetian especuló. Pudo ingresar a este espacio de herencia probablemente porque poseía un talento de técnica de sable supremo y un reino no bajo en saber Dao, que resonaba con la estatua, permitiéndole ingresar al espacio de herencia, pero no cumplió con el requisito de condición cardíaca. Se rendirá temporalmente. Yetian no quería correr un riesgo ciego. Además, en realidad no se estaba dando por vencido, sino que se estaba preparando para cultivar el Gran Sutra del Sol. El Gran Sutra del Sol podría entrenar el poder de la condición del corazón. Quizás con la ayuda del Gran Sutra del Sol podría entrenar la condición de su corazón al nivel requerido. De este modo, Yetian se sentó con las piernas cruzadas y comenzó a estudiar el Gran Sutra del Sol. Talento de comprensión de primer nivel, actívalo. Talento de tiempo, actívalo. Día tras día, Yetian estudió el Gran Sutra del Sol e inmediatamente comenzó a cultivarlo. Tan pronto como comenzó a cultivarse, la conciencia de Yetian entró en un espacio fantástico de conciencia. Un gran sol apareció en el espacio, brillando intensamente, y Yetian estaba situado bajo este gran sol. Pero mientras cultivaba el Gran Sutra del Sol, Yetian se sentía como un simple mortal, soportando el calor abrasador del gran sol. En este momento, Yetian, como un mortal, soportó una agonía inimaginable. Si fuera solo por un momento, no contaría mucho. Pero Yetian necesitaba aguantar durante mucho tiempo, no solo 1 o 2 días. Cultivar el Gran Sutra del Sol es realmente una tortura. Ahora sé por qué el Gran Sutra del Sol puede moderar la condición del corazón de una persona. Soportando tales condiciones año tras año, la condición del corazón no sería fuerte si no pudiera mantenerse al día. Yetian pensó para sí mismo. Aunque era la primera vez que cultivaba, sorprendentemente logró soportar un día con facilidad. Si se tratara de otros orgullos celestiales, eso definitivamente no sería posible. Sin embargo, cada vez que Yetian copiaba e integraba talentos en el pasado, soportaba un dolor inimaginable. Su condición cardíaca no era muy fuerte, pero su tolerancia al dolor y al tormento excedía con creces a los demás. Además, con un aumento de 20 veces en la comprensión y una aceleración del tiempo de 30 veces, cada día que Yetian cultivó el Gran Sutra del Sol equivalía a 600 días de cultivo para el nivel emperador de la secta Dios Hable en el pasado. Uno podría imaginar cuán rápida fue la velocidad de cultivo de Yetian. El Sutra del Gran Sol se dividió en 6 niveles. El primer nivel era la condición del corazón del Sol pequeño, el segundo nivel era la condición del corazón del Sol medio, el tercer nivel era la condición del corazón del Gran Sol, el cuarto nivel era la condición del corazón del Sol abrasador. El quinto nivel era la condición del corazón del Sol explosivo y el sexto nivel era la condición del corazón sin Sol. La llamada condición del corazón sin Sol representaba una condición del corazón que era lo suficientemente fuerte como para soportar cualquier dificultad. Incluso el colapso del universo no afectaría la condición del corazón de esta persona. Esta afección cardíaca, que no se ve afectada por ningún factor negativo, era el ámbito más elevado de la afección cardíaca. La condición cardíaca actual de Yetian ni siquiera calificaba para el primer nivel de condición del corazón del Sol pequeño, por lo tanto, al cultivar el primer nivel del Sutra del Gran Sol, lo encontró extremadamente doloroso. Normalmente, al cultivar el primer nivel, no debería sentir dolor, sino más bien consuelo. En un abrir y cerrar de ojos pasó un mes. Bajo la aceleración de 30 veces del talento del tiempo, Yetian ya se había cultivado durante 30 meses completos, soportando más de 2 años del calor abrasador del gran sol. La condición de su corazón casi colapsó varias veces, pero finalmente perseveró. En este día, el poder de la condición del corazón de Yetian aumentó dramáticamente y el magnífico sol en el espacio ya no tuvo ningún efecto en Yetian.
Había dominado el primer nivel del Gran Sutra del Sol y su condición cardíaca mejoró significativamente. Al abrir los ojos, Yetian se llenó de fatiga. Finalmente cultivé el primer nivel del Gran Sutra del Sol y alcancé la condición del corazón del pequeño Sol, hora de dormir. Yetian se desplomó en el suelo y durmiendo durante 3 días y 3 noches completos. Al despertar, Yetian se sintió renovado. Continúa cultivando el segundo nivel del Gran Sutra del Sol. Yetian comenzó a cultivarse de nuevo. Esta vez, tan pronto como Yetian activó el segundo nivel del Gran Sutra del Sol, un sol mucho más grande apareció frente a él y la sensación abrasadora fue mucho mayor que antes. Persistir. Sigue persistiendo. Yetian se desmayó varias veces, pero al despertar, continuó cultivándose. Capítulo 433. Pasaron 3 meses en el mundo exterior, pero bajo el talento del tiempo, Yetian soportó el calor abrasador del gran sol durante 7 u 8 años, quedando inconsciente muchas veces. Si no fuera por la voluntad increíblemente resistente de Yetian y por haber dominado la segunda capa del Gran Sutra del Sol, habría sucumbido a las condiciones insoportables hace mucho tiempo. Finalmente, Yetian cultivó con éxito la segunda capa del Gran Sutra del Sol, avanzando su condición cardíaca al estado del Sol medio. Yetian no procedió a cultivar la tercera capa del Gran Sutra del Sol. Según las escrituras, para cultivar la tercera capa, uno debe poseer un alma divina, ya que un alma de nivel emperador simplemente no podría resistir el poder del Gran Sutra del Sol. Activar por la fuerza la tercera capa incineraría toda el alma en la nada. La condición del corazón del Sol medio del Gran Sutra del Sol ha aumentado significativamente la condición de mi corazón. Yetian se sintió claramente diferente, como si hubiera crecido mucho. Calmado y firme, su corazón tan tranquilo como el agua. Además, su poderosa condición cardíaca le permitió casi evitar errores en la batalla, evitar volverse loco y tomar el control de su poder más rápidamente. Incluso con su cultivo disparándose, Yetian no perdería el control de su poder, pero podría controlar completamente su cuerpo físico en poco tiempo. Esa era la ventaja de una enfermedad cardíaca fuerte. Con mi nivel actual de condición cardíaca, debería poder obtener esa herencia, especuló Yetian. Luego, se acercó nuevamente a la estatua, tocándola con su mano derecha para comunicarse con el espacio de herencia en el interior. Pronto, Yetian se conectó y su conciencia entró en el espacio de herencia, viendo el orbe de luz una vez más. Yetian caminó hacia el orbe de luz. La primera vez que vino, sintió peligro cuando se acercó al orbe, pero esta vez no sintió tal cosa. Claramente, a medida que la condición del corazón de Yetian se fortaleció, cumpliendo con los requisitos de la herencia, ya no sintió ningún peligro. Así, Yetian extendió su mano y tocó el orbe de luz. Auge. Una aterradora fuerza de conciencia envolvió el cuerpo espiritual de Yetian en un instante. Al momento siguiente, Yetian se encontró en un mundo misterioso, presenciando el nacimiento de un bebé, con su conciencia unida a él. No pudo hacer nada más que observar cómo el bebé crecía lentamente. Pronto, Yetian se dio cuenta de que este no era el mundo real sino un recuerdo. Estaba recibiendo una herencia de memoria. Desde una persona común hasta un nivel de emperador, un nivel de Dios verdadero, un nivel de gran Dios, un nivel de sistema planetario. Yetian fue testigo de todo el viaje de una potencia desde la debilidad a la fuerza. Si no fuera porque la condición del corazón de Yetian era lo suficientemente fuerte como para alcanzar el estado de Sol medio, los infinitos recuerdos podrían haberlo asimilado. Al final, vio que esta potencia se convertía en una entidad de nivel galáctico, pero poco después resultó gravemente herido en una batalla con una raza alienígena y regresó a la secta Dios Sable. Luego, creó una estatua, dejando su herencia de memoria dentro de ella como legado para la secta Dios Sable. Yetian pensó que la herencia había concluido, pero entonces... Auge. Apareció un personaje antiguo que lo dejó atónito. Personajes del Dao Celestial. Si hubiera sido antes, Yetian no habría sabido que eran los personajes de Heavenly Dao, pero ahora lo sabía. A través de la herencia de la memoria de esta potencia a nivel de galaxia, los horizontes de Yetian se habían expandido enormemente. Aunque no pudo aprender ninguna técnica o secreto de las escenas de memoria, ya que eran meras experiencias, obtuvo una gran cantidad de conocimientos y secretos, lo cual fue uno de sus mayores logros. Por ejemplo, los personajes de Heavenly Dao, que fueron los personajes primordiales que aparecieron en el nacimiento del universo. Cada personaje de Heavenly Dao representaba un tipo de herencia de origen.
La aparición de un personaje original definitivamente provocaría que innumerables potencias pelearan por él. Y antes de que Yetian fuera uno de esos personajes de Heavenly Dao, saber. A partir de la herencia de la memoria, Yetian aprendió el origen de este personaje de Heavenly Dao, que la potencia obtuvo durante una batalla con una raza alienígena y fue lo más preciado que adquirió antes de su muerte. Para este personaje de Heavenly Dao, saber, mató a 3 seres de la raza alienígena de nivel Galaxy a costa de su propia vida. Yetian se enteró de esto a través de la herencia de la memoria, originalmente pensando que el personaje de Heavenly Dao había sido tomado por la secta Dios Sable, solo para encontrarlo inesperadamente dentro de la estatua. La herencia de memoria de este ser poderoso era incompleta, carecía de detalles de la vida mundana y recuerdos ordinarios, documentando solo eventos significativos y experiencias importantes. Por lo tanto, los detalles de lo que había sucedido no estaban claros. En este momento, sin embargo, Yetian no pudo contener su emoción. Había obtenido un carácter de Heavenly Dao que, si lo conocieran las potencias a nivel del sistema planetario y a nivel de galaxia, sin duda incitaría a la envidia y los celos. Incluso podrían ir en contra de las órdenes de los niveles superiores humanos de apuntar a un orgullo celestial. Absolutamente no debo dejar que esto se filtre. Yetian se dijo a sí mismo en su corazón. El personaje Heavenly Dao tuvo usos importantes. Por ejemplo, este personaje de Heavenly Dao, saber, podría permitirle a Yetian comprender rápidamente las técnicas de sable, profundizar en el reino de Sabre Dao y forjar un camino de Sabre Dao verdaderamente suyo. A partir de la herencia de la memoria, Yetian entendió que las técnicas supremas de sable eran el nivel más alto que un portador de sable podía aprender, más allá del cual no se podían aprender técnicas de sable. De hecho, más allá de eso se encuentra el reino de las técnicas definitivas de Saber Dao, que no se pueden enseñar, sino que uno mismo debe crear y comprender. En resumen, las técnicas definitivas de Sabre Dao eran aterradoras. Una vez dominados, serían realmente trascendentales. Pero crear una técnica definitiva de Sabre Dao fue increíblemente difícil, sin ninguna referencia, basándose únicamente en la exploración personal. Incluso aquellos portadores de sables de nivel Galaxy, habiendo comprendido el Saber Dao al 90%, no pudieron crear una técnica definitiva de Sabre Dao. Sin embargo, con un personaje de Heavenly Dao, saber, uno podría comprender el Sabre Dao en un reino completo e incluso crear una técnica definitiva de Sabre Dao. Además, Yetian aprendió otro gran secreto. Es decir, las grandes habilidades divinas también requerían personajes de Heavenly Dao. De lo contrario, incluso si uno adquiriera el método de cultivo para una gran habilidad divina, sería difícil incluso comenzar a cultivarlo. Originalmente, las primeras grandes habilidades divinas no necesitaban ningún elemento auxiliar, solo un carácter de Heavenly Dao, para ser cultivadas con éxito. Una vez fusionado con un personaje de Heavenly Dao, se podría dominar la gran habilidad divina correspondiente. Por ejemplo, el carácter de Heavenly Dao, fuego, si se obtiene y fusiona, podría permitirle a uno dominar una gran habilidad divina de atributo de fuego. Pero los personajes de Heavenly Dao, al ser tan raros, eran casi manifestaciones de los orígenes de las leyes. Debido a la escasez de personajes de Heavenly Dao, las generaciones posteriores pensaron en métodos alternativos, utilizando materiales raros con poderes de ley como sustitutos de los personajes de Heavenly Dao, lo que llevó al desarrollo de varios métodos de cultivo de habilidades divinas. La habilidad divina del hilo dorado fantasma de Yetian, la gran mano extintora de llamas y el reino del hundimiento del agua fueron tales ejemplos. Si Yetian pudiera obtener los personajes de Heavenly Dao de oro, fuego y agua y fusionarlos en su cuerpo, no necesitaría esos materiales raros y podría dominar fácilmente las 3 habilidades divinas. Entonces, la verdadera gran oportunidad es el personaje de Heavenly Dao, saber. Aunque la herencia de la memoria también es invaluable, todavía palidece en comparación con el carácter de Heavenly Dao. Yetian tocó con entusiasmo el personaje de Heavenly Dao, saber, frente a él, sintiendo el personaje. Rápidamente, entendió la dirección representada por este personaje de Heavenly Dao, significaba un sable veloz. Entre los personajes de Heavenly Dao, saber, no todos eran iguales, algo de saber representaba velocidad, algo de defensa, algo de agudeza y algo de dominio. Aunque los diferentes personajes de Heavenly Dao, saber, tenían varios significados, en última instancia, todos representaban el pináculo de Saber Dao. Auge. El personaje de Sabre Dao, saber, se transformó en un rayo de luz y se fusionó en las profundidades del alma de Yetian, echando raíces allí.
De esta manera, mientras Yetian no revelara la presencia de este personaje de Heavenly Dao, otros no podrían detectar el saber. En el siguiente instante, la conciencia de Yetian regresó del espacio de herencia. De pie frente a la estatua, Yetian se inclinó levemente y dijo, Señor verdadero universal, gracias. El Señor verdadero universal era el dueño de esta estatua, el ser poderoso que le había proporcionado a Yetian la herencia de la memoria y el carácter del Dao celestial. Yetian recibió una herencia tan preciosa de esta potencia fallecida, y presentó sus respetos para expresar su gratitud, aunque no fue de utilidad práctica, representó la actitud y el respeto de Yetian. Yetian no se fue de inmediato, sino que se sentó con las piernas cruzadas y comenzó a ordenar esos recuerdos. Había adquirido los recuerdos del Señor verdadero universal, y los recuerdos de una potencia de nivel galáctico eran vastos. En comparación con los recuerdos de una potencia a nivel de galaxia, las propias experiencias de vida de Yetian no fueron más que una gota en el océano. Si no hubiera sido por la fuerte condición del corazón de Yetian, capaz de acomodar muchas herencias de memoria, se habría perdido y su alma podría incluso haberse hecho añicos. En este momento, Yetian comenzó a limpiar o sellar algunos recuerdos innecesarios, conservando solo los más preciosos. A medida que pasó el tiempo, el cerebro de Yetian, inicialmente hinchado con recuerdos interminables, se alivió gradualmente. Capítulo 434. Después de unas horas, Yetian abrió los ojos. Con una profunda exhalación, Yetian se puso de pie. Miró la estatua antes de girarse para irse. Para él, aquí ya no había nada de valor ni de oportunidad. En este momento, Yetian estaba lleno de emoción. Sus ganancias esta vez fueron increíblemente significativas, casi increíbles. Aparte de las escrituras de Heavenly Dao y la herencia de memoria de una entidad de nivel Galaxy, los otros tesoros que obtuvo del templo también eran inimaginablemente valiosos. Anteriormente, Yetian no estaba familiarizado con estos tesoros, pero después de recibir la herencia de memoria de la entidad de nivel Galaxy, entendió los orígenes y valores de estos elementos. Se podría decir que incluso la riqueza de los seres del nivel de Dios verdadero o del nivel de gran Dios palidecía en comparación con la de Yetian. Después de salir del templo, Yetian vio Raging Sun Heavenly Pride y Crescent Moon Heavenly Pride esperando afuera. Ambos parecían estar de buen humor, sonriendo, indicando que ellos también habían logrado algunos avances. Yetian había pasado bastante tiempo dentro del templo, y durante este periodo, los dos habían hurgado en las ruinas, encontrando naturalmente algunos tesoros. Aunque sus hallazgos no se podían comparar con los de Yetian, seguía siendo una oportunidad afortunada para ellos. ¿Puedes abandonar este lugar, orgullo celestial de las 10.000 leyes? Crescent Moon Heavenly Pride se acercó y preguntó. ¿Y si puedo? Yetian respondió con indiferencia. ¿Estarías dispuesto a llevarnos contigo? Estamos dispuestos a pagar un precio. Raging Sun Heavenly Pride agregó apresuradamente. Ambos carecían de las fichas necesarias para abandonar este mundo fragmentado de Saber Realm. A menos que alcanzaran el nivel de Dios verdadero o gran Dios, no podrían irse. Sin embargo, eso tomaría una cantidad de tiempo desconocida y significaría renunciar a la oportunidad de convertirse en un niño del universo, ya que era imposible alcanzar ese reino aquí. La diferencia entre los límites físicos 19º y 20º puede parecer pequeña, pero era increíblemente difícil de superar. Sin una oportunidad significativa, era imposible romper esta barrera. Es por eso que necesitaban acumular una gran cantidad de destino y aprovechar la oportunidad presentada por el final de la batalla del orgullo celestial, junto con la gran oportunidad ofrecida por las 4 fuerzas dominantes, para romper el 20º límite físico y convertirse en un niño del universo. Pero a lo sumo, solo 1 o 2 podrían tener la suerte de convertirse en hijo del universo, no más. Es por eso que Raging Sun Heavenly Pride y Crescent Moon Heavenly Pride estaban tan ansiosos por irse y regresar al mundo exterior. Pero al no poder irse por su cuenta, tuvieron que confiar en la ficha de Yetian. Yetian miró a Raging Sun Heavenly Pride y Crescent Moon Heavenly Pride y habló claramente, ¿qué precio pueden ofrecer? No me faltan recursos ni cristales divinos. Si puedes proporcionar objetos espaciales maravillosos o artefactos de origen, podría considerar llevarte conmigo. Raging Sun Heavenly Pride y Crescent Moon Heavenly Pride quedaron atónitos al escuchar sobre objetos espaciales maravillosos y artefactos de origen. Tales tesoros estaban más allá de su posesión. Incluso las fuerzas principales atesoraban los artefactos de origen y nunca habían oído hablar de las maravillas espaciales. No los tenemos, dijo Crescent Moon Heavenly Pride con impotencia.
Si no lo haces, entonces será desafortunado, pero no puedo llevarte conmigo, después de todo, competimos entre nosotros. Yetian dejó clara su postura. En ese momento, Raging Sun Heavenly Pride habló: ¿qué pasa si comparto un secreto contigo? ¿Nos llevarías entonces? ¿Qué secreto? Yetian tenía curiosidad. El secreto para convertirse en hijo del universo. Se revela el orgullo celestial del sol furioso. Ante esto, la expresión de Crescent Moon Heavenly Pride cambió y miró a Raging Sun Heavenly Pride con gravedad. Raging Sun Heavenly Pride, tú. Al ver las reacciones de Raging Sun Heavenly Pride y Crescent Moon Heavenly Pride, Yetian se dio cuenta de que el secreto involucrado era significativo. Convertirse en hijo del universo puede que no sea tan sencillo como pensaba. Aunque Yetian había recibido la herencia de memoria de una potencia de nivel Galaxy, esa potencia no era el llamado niño del universo. A nivel de emperador, él era simplemente un orgullo celestial sin igual de 7 estrellas. Por lo tanto, en la herencia de memoria de esta potencia de nivel galáctico, no había información sobre convertirse en un hijo del universo. Por lo tanto, Yetian estaba algo interesado en el secreto mencionado por Raging Sun Heavenly Pride. Convertirse en un niño del universo no se trata simplemente de tener la fuerza de un orgullo celestial incomparable de 9 estrellas y romper el 20º límite físico. Preguntó Yetian. Por supuesto que no es tan simple. Raging Sun Heavenly Pride respondió con una risa fría. El secreto para convertirse en un hijo del universo ha sido difundido por las 4 fuerzas dominantes de la galaxia Empan. Otras galaxias realmente piensan que se trata solo de tener la fuerza de un orgullo celestial incomparable de 9 estrellas y romper el 20º límite físico. A lo largo de los largos años, algunos hijos del universo han nacido en el campo estelar Pan, pero todos estos hijos del universo surgieron de la galaxia Empan, sin ningún hijo del universo de ninguna otra galaxia. Al escuchar esto, la expresión de Yetian cambió. Si se ocultara información clave sobre cómo convertirse en un niño del universo, entonces incluso con sus fuertes capacidades, es posible que no pueda convertirse en uno. Raging Sun Heavenly Pride, habla y te sacaré de aquí, pero debes jurar que lo que dices es verdad y que no ocultas ningún otro secreto. Yetian lo prometió. Raging Sun Heavenly Pride, ¿realmente vas a revelarlo? Si nuestras fuerzas dominantes que nos respaldan se enteran, usted conoce las consecuencias, advirtió Crescent Moon Heavenly Pride. Raging Sun Heavenly Pride sonrió, mirando a Crescent Moon Heavenly Pride y dijo: bien, lo revelaré y me iré. Puedes quedarte aquí solo. La expresión de Crescent Moon Heavenly Pride se congeló y su rostro era un espectáculo digno de contemplar. Orgullo celestial de la luna creciente, si no estás dispuesto, vete. Yetian agitó la mano, indicando que no los necesitaba a ambos. Mientras Raging Sun Heavenly Pride estuviera dispuesto a revelar el secreto, no importaba si Crescent Moon Heavenly Pride hablaba o no. Orgullo celestial de las 10.000 leyes, me equivoqué, yo también estoy dispuesto a hablar. Crescent Moon Heavenly Pride rápidamente admitió con una risa, claramente también queriendo irse, ¿de qué servía el secreto y la lealtad? Sus palabras anteriores fueron solo un error momentáneo de juicio. Ahora, pensándolo bien, esas palabras parecían una tontería. Es más, incluso si hablaran, las fuerzas dominantes que los respaldan no lo sabrían. Deja de perder el tiempo, solo habla. Dijo Yetian con impaciencia. Muy bien, te lo diré. Dijo apresuradamente Raging Sun Heavenly Pride. En realidad, las condiciones para convertirse en un orgullo celestial incomparable de 9 estrellas y superar el 20º límite físico para convertirse en un hijo del universo son ciertas. Sin embargo, las 4 fuerzas dominantes han ocultado un dato importante, la enfermedad cardíaca. La humanidad en el universo clasifica la condición del corazón del guerrero marcial en 7 niveles. Generalmente, la condición del corazón de un guerrero marcial de nivel emperador está en el primer nivel, pero para convertirse en un hijo del universo, uno debe alcanzar el 4º nivel de la condición del corazón. Si la condición del corazón no puede alcanzar el 4º nivel, incluso si absorbes y refinas infinitamente innumerables cantidades de yuan y del caos, no podrá superar el 20º límite físico. Forzar un avance solo causaría que el cuerpo físico colapsará, conduciendo a la muerte. Raging Sun Heavenly Pride hizo una pausa por un momento antes de continuar. Las 4 fuerzas dominantes han ocultado este requisito de la condición del corazón y controlan estrictamente los métodos para cultivarlo. Crescent Moon Heavenly Pride y yo poseemos los métodos para cultivar la condición del corazón, pero solo puede ser cultivado por una persona y no puede transmitirse a otras.
En la galaxia Empan, aparte de las 4 fuerzas dominantes, solo unos pocos poderes de 9 estrellas poseen los métodos para cultivar la condición del corazón. En cuanto a las galaxias fuera de la galaxia Empan, calculo que apenas existen métodos para cultivar la enfermedad cardíaca, e incluso si los hubiera, son muy raros y posiblemente incompletos. En realidad es la afección cardíaca. Yetian estaba completamente conmocionado. Recientemente había obtenido el método para cultivar la condición del corazón, que era el Gran Sutra del Sol. Ahora, había cultivado la segunda capa del Gran Sutra del Sol, y toda la escritura constaba de 6 capas. Según la categorización de la condición del corazón de Raging Sun Heavenly Pride, la condición del corazón correspondiente a la segunda capa del Gran Sutra del Sol debería pertenecer al tercer nivel. Para convertirse en un hijo del universo, era necesario elevar la condición del corazón al cuarto nivel. Actualmente, Yetian estaba en el tercer nivel, lo que significa que estaba a solo un nivel de cumplir con el requisito. Sin embargo, Yetian tuvo que admitir que elevar la condición del corazón al cuarto nivel era extremadamente difícil porque, según el Gran Sutra del Sol, el alma de un ser de nivel emperador simplemente no podía soportar el cultivo de la tercera capa. Pero sin cultivar la tercera capa del Gran Sutra del Sol, era imposible elevar la condición del corazón al cuarto nivel. Este parecía ser un problema irresoluble. De repente, Yetian se dio cuenta de un problema. La razón por la que no pudo cultivar la tercera capa del Gran Sutra del Sol fue debido a la insuficiente fuerza del alma. Pero ¿y si pudiera mejorar la fuerza de su alma? Capítulo 435. Si pudiera mejorar la fuerza de mi alma, tal vez podría cultivar la tercera capa del Gran Sutra del Sol. Pensó Yetian. Sin embargo, mejorar la fuerza del alma resultó ser extremadamente difícil. Para los emperadores, existía un método directo para mejorar la fuerza del alma, transformar el alma en un alma divina. Al hacerlo, el alma se volvería extremadamente poderosa. Sin embargo, esto significaría dejar de ser considerado emperador, lo que excluiría la posibilidad de convertirse en hijo del universo. Por lo tanto, este método no era factible. La mejora tenía que ocurrir sin transformar el alma. Yetian recordó los recuerdos y herencias del Señor verdadero universal, preguntándose si había información sobre cómo mejorar la fuerza del alma dentro de ellos. Rápidamente, buscó entre los recuerdos heredados y encontró información relacionada con la fuerza del alma. Técnica de entrenamiento del alma. Los recuerdos heredados incluían una descripción de la técnica de entrenamiento del alma, pero Yetian solo había heredado recuerdos, no las técnicas reales. Tampoco estaba seguro de si el Señor verdadero universal poseía la técnica de entrenamiento del alma. Como resultado, Yetian actualmente no podía mejorar la fuerza de su alma. De repente, se volvió hacia Raging Sun Heavenly Pride y Crescent Moon Heavenly Pride. ¿En qué nivel se encuentran sus condiciones cardíacas ahora?, preguntó Yetian. El tercer nivel. El tercer nivel. Crescent Moon Heavenly Pride y Raging Sun Heavenly Pride dijeron al unísono. Claramente, ambos, como Yetian, estaban en el tercer nivel de condición cardíaca. A Yetian no le sorprendió esto. Raging Sun Heavenly Pride y Crescent Moon Heavenly Pride tenían los métodos para cultivar sus condiciones cardíacas y probablemente los habían adquirido hace mucho tiempo. Con tanto tiempo transcurrido, incluso si su velocidad de cultivo fuera lenta, aún podrían elevar sus condiciones cardíacas al tercer nivel. Evidentemente, ellos también quedaron atrapados en el tercer nivel y no pudieron avanzar al cuarto nivel. ¿Ustedes dos saben cómo elevar la condición cardíaca del tercer nivel al cuarto nivel?, Yetian volvió a preguntar. Quería saber si estos dos tenían otros métodos. Si hubiera una manera más fácil, definitivamente elegiría el método más simple. Raging Sun Heavenly Pride habló, es extremadamente difícil avanzar del tercer nivel de condición cardíaca al cuarto nivel, no sabemos cómo hacerlo. Yetian notó un parpadeo en los ojos de Raging Sun Heavenly Pride y Crescent Moon Heavenly Pride. De verdad no lo sé, ¿conoces la técnica de entrenamiento del alma?, preguntó de repente Yetian. ¿Conoces la técnica de entrenamiento del alma? Crescent Moon Heavenly Pride miró a Yetian con sorpresa y exclamó. Pero tan pronto como habló, se arrepintió. Sabía que se le había escapado algo. Sabes claramente acerca de la técnica de entrenamiento del alma, pero estás tratando de ocultármelo. Dime, ¿tienes la técnica de entrenamiento del alma?, dijo Yetian con frialdad. Crescent Moon Heavenly Pride respondió impotente, tú eres nuestro competidor, por eso queríamos mantenerlo en secreto.
Pero como también conoces la técnica de entrenamiento del alma, no la esconderemos más. De hecho, conozco la técnica de entrenamiento del alma, pero no la poseo. Yo tampoco tengo la técnica de entrenamiento del alma. Se agregó el orgullo celestial del sol furioso. ¿Realmente no me estás engañando? Jetian frunció el ceño, algo incrédulo. Es cierto. No lo tenemos. De hecho, todo el Panstar-Field carece de una herencia completa de la técnica de entrenamiento del alma, dijo con sinceridad Crescent Moon Heavenly Pride. El Panstar-Field lucha por producir un hijo del universo precisamente porque carece de la herencia de la técnica de entrenamiento del alma. Para elevar la condición del corazón al cuarto nivel en el nivel emperador, uno debe poseer un alma muy poderosa. Los orgullos celestiales del Panstar-Field, que carecen de la herencia de la técnica de entrenamiento del alma, solo pueden usar algunos tesoros para mejorar la fuerza de su alma. Aunque el proceso es lento, siempre que haya recursos del tesoro del alma, es posible mejorar la fuerza del alma. Otro método es mejorar por la fuerza de un orgullo celestial usando un artefacto de origen del alma. Pero solo hay un artefacto de origen del alma en todo el Panstar-Field. Artefacto del origen del alma. Jetian estaba realmente sorprendido, era la primera vez que oía hablar de un artefacto de origen del alma. Dijiste que hay un artefacto de origen del alma en el campo Panstar, ¿dónde está localizado? Jetian preguntó con curiosidad. Está en manos del líder del ejército eterno. Se revela el orgullo celestial de la luna creciente. La legión imperecedera era una de las 4 fuerzas dominantes en el Panstar-Field y la más misteriosa. Su fuerza era sutilmente superior a las otras 3 fuerzas dominantes. Entonces, ¿eso no significa que la legión imperecedera podría producir fácilmente un hijo del universo? Jetian frunció el ceño. Eso no es necesariamente cierto. Incluso si se mejora la fuerza del alma, elevar la condición del corazón al cuarto nivel sigue siendo extremadamente difícil. Además, incluso si uno alcanza el cuarto nivel de condición cardíaca, superar el 20º límite físico sigue siendo un desafío. En resumen, convertirse en hijo del universo es difícil. 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 Rising Sun Heavenly Pride y Crescent Moon Heavenly Pride suspiraron profundamente. Otros orgullos celestiales envidiaban a los orgullos celestiales incomparables de 9 estrellas, creyendo que estaban a solo un paso de convertirse en hijos del universo. Sin embargo, los incomparables orgullos celestiales de 9 estrellas también estaban preocupados, porque cuanto más sabían, más se daban cuenta de lo difícil que era convertirse en un hijo del universo. Algunos incluso perdieron toda confianza en su objetivo de convertirse en hijos del universo. El artefacto del origen del alma de la legión imperecedera definitivamente está fuera de mi alcance. Usar un artefacto de origen del alma para mejorar la fuerza del alma no es una opción para mí, reflexionó Jetian. Sin una técnica de entrenamiento del alma disponible en Panstar-Field, el único método viable parecía ser usar recursos para mejorar gradualmente la fuerza del alma, lo que requeriría una gran cantidad de recursos del tesoro del alma. Las 4 fuerzas dominantes podrían tener la capacidad de nutrir un orgullo celestial incomparable de 9 estrellas y esforzarse por mejorar la fuerza de su alma, pero Jetian no tenía esa fuerza en la que confiar, solo podía depender de sí mismo. Ahora que la batalla del orgullo celestial había comenzado, los recursos para mejorar la fuerza del alma probablemente fueron todos recolectados por las fuerzas dominantes y no estaban disponibles para otros, lo que le hacía imposible adquirir estos recursos del alma. Jetian cerró los ojos, sumergiendo su conciencia en los recuerdos heredados del Señor verdadero universal, recordando meticulosamente estos recuerdos para encontrar información relacionada con el alma. Se negaba a creer que solo hubiera unos pocos métodos disponibles y estaba convencido de que existían otros métodos que simplemente había pasado por alto. Rising Sun Heavenly Pride y Crescent Moon Heavenly Pride no molestaron a Jetian, especulando que había sido provocado. En su opinión, Jetian anteriormente tenía mucha confianza en convertirse en un niño del universo. Después de todo, su fuerza superó con creces la de un orgullo celestial incomparable de 9 estrellas, colocándolo entre los mejores en todo el Panstar-Field. Sin embargo, Jetian ahora entendió que convertirse en un hijo del universo no era tan simple como pensaba, ya que requería mejorar la fuerza del alma y elevar la condición del corazón al cuarto nivel. Sin una técnica de entrenamiento del alma disponible en Panstar-Field y sin acceso a un artefacto de origen del alma, uno solo podía confiar en una gran cantidad de recursos del alma para mejorar la fuerza del alma. Anteriormente no estaban familiarizados con Jetian, pudieron confirmar que no era de las 4 fuerzas dominantes, ni era un orgullo celestial de la galaxia Empan, probablemente proveniente de otra galaxia.
Sin el cultivo de una de las 4 fuerzas dominantes, la esperanza de convertirse en un niño del universo era increíblemente escasa. Creían que todavía tenían la oportunidad de convertirse en hijos del universo, pero Yetian no tenía esperanzas. Por lo tanto, pensaron que Yetian debía haberse sorprendido por esta realidad y no pudo aceptarla. Pero en realidad, Yetian no se molestó, estando en el tercer nivel de condición cardíaca, permaneció sereno. Con el paso del tiempo, Yetian permaneció absorto en los recuerdos del Señor verdadero universal. De repente, descubrió un segmento de la memoria que era fácil pasar por alto porque carecía de contenido sustancial y consistía solo en una frase. Incluso el Señor verdadero universal no recordaba mucho este recuerdo. Si Yetian no hubiera revisado cuidadosamente los recuerdos, es posible que se hubieran perdido. Talento para fortalecer el alma. Este era un talento del alma. Los talentos del alma generalmente se clasificaban en tipos ofensivos y defensivos. Yetian poseía talentos del alma tanto ofensivos como defensivos, pero fundamentalmente, estos talentos no alteraban la fuerza del alma, simplemente aumentaron las capacidades de ataque y defensa del alma. Sin embargo, el talento para fortalecer el alma era diferente, su esencia era fortalecer instantáneamente la fuerza del alma, comparable a la de un alma divina. Este talento del alma era extremadamente raro. El Señor verdadero universal solo había oído hablar de él por casualidad y había incluido las palabras talento para fortalecer el alma en la herencia de la memoria, pero en realidad nunca había visto a un poseedor de este talento. Yetian decidió no preguntar más sobre Raging Sun Heavenly Pride y Crescent Moon Heavenly Pride, ya que creía que probablemente no sabían nada sobre el talento para fortalecer el alma. Solo puedo investigar el talento para fortalecer el alma después de irme de aquí. Si encuentro a alguien con este talento, puedo copiar su talento para fortalecer el alma. Yetian pensó para sí mismo. Vamos, dejemos este mundo. Yetian afirmó con indiferencia. Gracias, orgullo celestial de las 10.000 leyes. Crescent Moon Heavenly Pride y Raging Sun Heavenly Pride exclamaron con entusiasmo. Capítulo 436. Yetian sacó el token de autorización y lo activó. Ven y ponte a mi lado. Yetian dijo a Raging Sun Heavenly Pride y Crescent Moon Heavenly Pride. Raging Sun Heavenly Pride y Crescent Moon Heavenly Pride inmediatamente se pararon junto a Yetian. En ese momento, la ficha de autorización emitió un tenue brillo que los envolvió a los 3. Vaya. En un instante, Yetian y los 2 Heavenly Pride atravesaron la barrera mundial, abandonaron el mundo fragmentado del reino del sable y regresaron al mundo exterior. En el sistema planetario del vacío roto. Dentro del espacio destrozado, Yetian, Raging Sun Heavenly Pride y Crescent Moon Heavenly Pride aparecieron uno tras otro. En este momento, el sistema planetario Broken Void había vuelto a su estado anterior. La destrucción cósmica causada por la batalla entre Raging Sun Heavenly Pride y Crescent Moon Heavenly Pride ya no estaba presente, habiendo sido restaurada por las leyes del universo. Sin embargo, las fisuras espaciales y las áreas de turbulencia temporal no podían repararse, ni siquiera mediante leyes universales. Yetian se separó de Raging Sun Heavenly Pride y Crescent Moon Heavenly Pride. Luego, Yetian abandonó el sistema planetario Broken Void, luego abordó una nave espacial cósmica de 6 estrellas, atravesando la turbulencia espacial para regresar a la galaxia Empan. En poco tiempo, Yetian regresó al continente Empan. En la ciudad de Kingsang en el continente Empan. Yetian había regresado aquí, planeando visitar nuevamente el pabellón de Dios de búsqueda. Buscar en el pabellón de Dios. Después de ingresar al Search God Pavilion, Yetian se acercó a un mostrador. Me gustaría adquirir información. Yetian dijo de inmediato. ¿Qué información le gustaría comprar, señor?, preguntó la hermosa miembro del personal con una sonrisa. Quiero saber quién en la galaxia Empan posee un talento para fortalecer el alma, preguntó Yetian. El miembro del personal tenía curiosidad, ya que Yetian buscaba comprar esa información, pero no sabía que era un talento para fortalecer el alma. Entonces ella dijo, espere un momento, señor. Luego, el miembro del personal transmitió la solicitud de Yetian al personal de información especializado dentro del Search God Pavilion. Dentro del pabellón del Dios de la búsqueda. Varios miembros del personal de información a nivel de Dios verdadero recibieron el mensaje del miembro del personal. ¿Talento para fortalecer el alma? ¿Existe tal talento? Un Dios verdadero se preguntó con curiosidad. Los otros dioses verdaderos pensaron detenidamente y luego sacudieron la cabeza al unísono. Claramente, tampoco eran conscientes de lo que significaba un talento para fortalecer el alma.
Esto fue algo vergonzoso. Como personal de información a nivel de Dios verdadero del pabellón de Dios de búsqueda, se esperaba que poseyeran un conocimiento mucho más allá de otros dioses verdaderos. Sin embargo, nunca habían oído hablar de fortalecer el talento del alma. Si dijeran que no habían oído hablar de eso y le pasaran esta información al miembro del personal, sería vergonzoso si se supiera que SearchGAD Pavilion no tenía conocimiento del fortalecimiento del talento del alma. Investigar. Los dioses verdaderos utilizaron la base de datos interna y el archivo de textos antiguos del SearchGAD Pavilion. Trabajando juntos, comenzaron a investigar el talento para fortalecer el alma. Pronto encontraron información relacionada con el talento para fortalecer el alma. Resulta que el talento para fortalecer el alma es un talento poco común que mejora el alma. No es de extrañar que no lo supiéramos, exclamó un dios verdadero. De repente, otro dios verdadero frunció el ceño y dijo, pero el cliente quiere saber quién en la galaxia Empan posee este talento. ¿Cómo se supone que vamos a descubrir eso? Incluso nosotros no lo sabíamos y tuvimos que consultar textos y bases de datos antiguos para encontrar registros al respecto. Incluso si enviamos gente a investigar, sería un proyecto enorme y dudo que podamos encontrar algo. Sí, si tuviéramos que realizar una investigación exhaustiva, el costo sería demasiado alto, incluso para una potencia al nivel de Dios. Digamos que incluso al SearchGAD Pavilion le resulta difícil determinar el paradero de aquellos con el talento del alma fortalecedor. Solo tenemos información sobre unas pocas personas que poseyeron este talento en el pasado. Podemos ofrecerle esa información para ver si está interesado. Si lo quiere, se lo venderemos, si no, no hay nada que podamos hacer. Aquellos individuos que poseían el talento fortalecedor del alma en el pasado eran guerreros y bestias feroces de hace muchos años. Hace tiempo que fallecieron. Esa persona probablemente no estará interesada en comprar esa información. No importa si lo cree o no, simplemente diremos eso. También es una buena excusa. No podemos permitir que esto afecte la reputación de nuestro SearchGAD Pavilion. De lo contrario, sería vergonzoso que no pudiéramos proporcionar ninguna información. El personal de información a nivel de Dios verdadero transmitió la información relevante al miembro del personal. En el mostrador. Yetian había estado esperando durante mucho tiempo y finalmente recibió una respuesta del hermoso miembro del personal. Señor, nuestro pabellón de búsqueda de Dios solo tiene información sobre unas pocas personas que poseían un talento para fortalecer el alma en el pasado. Esos individuos, tanto guerreros como bestias feroces, murieron hace mucho tiempo. Eran de hace mucho tiempo. Este es un talento del alma poco común y, actualmente, no hemos oído hablar de nadie que posea tal talento. Si desea saber quién posee actualmente el talento para fortalecer el alma, me temo que nosotros en SearchGAD Pavilion no podemos proporcionar esa información. El miembro del personal se disculpó. Yetian frunció levemente el ceño, sintiéndose algo decepcionado. Pero luego pensó que tenía sentido. Dado lo raro que era el talento para fortalecer el alma, ya era bastante impresionante que el SearchGAD Pavilion lo supiera. Esperar comprar información sobre el paradero de personas con talento para fortalecer el alma en SearchGAD Pavilion era de hecho un poco fantasioso. Mencionaste antes que hubo personas con talento para fortalecer el alma en el pasado. Véndeme su información, dijo Yetian. Señor, esos individuos eran guerreros y bestias feroces de hace mucho tiempo, y todos han caído. Es posible que su información no le sea de mucha utilidad, dijo el miembro del personal con curiosidad. Lo compraré. Solo dime si el SearchGAD Pavilion está dispuesto a vender, preguntó Yetian. Vamos a vender. El miembro del personal respondió rápidamente. Inmediatamente, el funcionario transmitió la información. Poco después, se bajó el precio de la información. Señor, costará 100 cristales divinos. La información es bastante escasa, por lo que el precio es un poco elevado. Por favor, comprenda, explicó el miembro del personal. Sin decir una palabra más, Yetian sacó 100 cristales divinos en el lugar y se los entregó al miembro del personal. Aquí hay 100 cristales divinos, dame la información. La generosidad de Yetian asombró al miembro del personal. Para un nivel emperador, incluso si es orgulloso, sacar 100 cristales divinos a la vez para comprar información que parecía de poca utilidad parecía bastante extravagante y un desperdicio. Pero el miembro del personal no preguntó más y rápidamente procesó la transacción para Yetian. En poco tiempo, Yetian obtuvo la información y abandonó la sucursal del SearchGAD Pavilion. En una villa alquilada en la ciudad de Kingsang.
Yetian sacó el orbe de información que contenía la información y lo examinó con atención. El orbe de información contenía datos sobre 3 individuos con el talento para fortalecer el alma. Uno era un humano y los otros 2 eran bestias feroces. El humano era una potencia al nivel de Dios verdadero desde hace 5 millones de años, con solo talento de cultivo de nivel supremo. Por lo tanto, los logros de su vida se limitaron al nivel del Dios verdadero. Este Dios verdadero no murió por causas naturales sino que fue asesinado por alguien. En cuanto a quien lo mató, ya no se podía rastrear. En resumen, había muy poca información sobre esta potencia del nivel de Dios verdadero. Los otros 2 con el talento para fortalecer el alma eran bestias feroces. Una era una bestia feroz a nivel de Dios, mientras que los orígenes del otro eran más extraordinarios, siendo una bestia feroz a nivel del sistema planetario. No había mucha información sobre la bestia feroz de nivel Dios, solo que había aparecido en el Panstar Field y era la mascota de una potencia de nivel Dios. El secreto del talento para fortalecer el alma de esta bestia fue revelado accidentalmente por su dueño. Dada la rareza del talento para fortalecer el alma, esta información también fue recopilada por Search God Pavilion. La aparición de esta bestia feroz a nivel de Dios era aún más antigua, se remontaba a 8 millones de años y había fallecido hacía mucho tiempo. En cuanto a la bestia feroz a nivel del sistema planetario con el talento para fortalecer el alma, el pabellón del dios de la búsqueda tenía un poco más de información registrada. Aunque esta bestia feroz a nivel del sistema planetario apareció incluso antes, hace 11 millones de años, no había muchas bestias feroces poderosas en el Panstar Field, por lo que esta causó un gran revuelo. De los registros, Yetian supo que esta bestia feroz a nivel del sistema planetario no solo poseía el talento para fortalecer el alma, sino que también tenía talentos del alma agresivos y un talento para disfrazarse. Esta bestia a nivel del sistema planetario se había infiltrado en un poder humano de 9 estrellas, usando su talento para disfrazarse y un artefacto que ayudaba a disfrazarse para hacerse pasar por un guerrero humano. Ese poder de 9 estrellas no detectó su verdadera identidad. Esta bestia feroz a nivel del sistema planetario se había unido a este poder humano de nivel de 9 estrellas cuando todavía estaba en el nivel de Dios y creció hasta el nivel del sistema planetario. Al final, esta feroz bestia a nivel del sistema planetario provocó un gran desastre en todo el Panstar Field. Finalmente, su identidad quedó expuesta y muchas potencias del nivel del sistema planetario unieron fuerzas para cazar a esta bestia del nivel del sistema planetario. La batalla involucró no solo a esta bestia del nivel del sistema planetario sino también a algunas razas alienígenas. Muchas potencias del nivel del sistema planetario cayeron en manos de esta bestia del nivel del sistema planetario. Parecía que debido a la identidad inusual de esta bestia a nivel del sistema planetario, una potencia a nivel de galaxia entre el alto mando humano solo la selló en lugar de matarla. Ahora, han pasado 11 millones de años, y esa bestia feroz a nivel del sistema planetario debe haber muerto de vejez. Esa bestia a nivel del sistema planetario ya debería estar muerta, pero estaba sellada, por lo que su cuerpo debería estar intacto. Si pudiera ingresar a su sitio de sellado, no sería eso. Yetian pensó de repente. La fuente dice que hace 1,1 millones de años, pero creo que significa 11 millones. Capítulo 437. Los cadáveres de nivel emperador podrían permanecer intactos durante 1000 años, lo que hacía que uno se preguntara cuánto tiempo podría durar el cadáver de una potencia de nivel del sistema planetario sin descomponerse. Yetian especuló que la feroz bestia a nivel del sistema planetario había muerto hace solo unos pocos millones de años, por lo que su cuerpo físico debería estar muy bien conservado. Las huellas del talento se almacenaban dentro del alma, pero en realidad, la manifestación del talento se fusionaba con el cuerpo físico. A pesar de que la feroz bestia del nivel del sistema planetario estaba muerta, sus talentos aún estaban fusionados con su cuerpo. Por lo tanto, la capacidad de copiar talentos de Yetian podría replicar los talentos de la bestia fallecida. Si Yetian pudiera entrar en la tierra sellada de esa bestia feroz a nivel del sistema planetario, podría copiar el talento que fortaleció el alma. Actualmente, esta era la única oportunidad para Yetian de copiar un talento que podría mejorar el alma. De lo contrario, las posibilidades de que encontrara un talento que mejorara el alma entre innumerables galaxias en el Panstar Field eran como encontrar una aguja en un pajar. Según los registros, esa bestia feroz a nivel del sistema planetario fue sellada en el sistema planetario Penglai de la galaxia Empan. El sistema planetario Penglai era el territorio de la secta Penglai, una secta de nivel 8 estrellas.
Era la secta en la que se había infiltrado la bestia feroz del nivel del sistema planetario, una fuerza de nivel de 9 estrellas en ese momento. Sin embargo, después del incidente de aquel entonces, la secta Penglai sufrió grandes pérdidas y las potencias de nivel Galaxy se perdieron casi por completo. Gracias a la ayuda de las 4 fuerzas dominantes en el Panstar Field, los expertos extranjeros fueron repelidos y la secta Penglai se salvó. La potencia a nivel de galaxia que había sellado a la bestia feroz a nivel del sistema planetario era una de las potencias a nivel de galaxia de una de las 4 fuerzas dominantes, el Salón de la Desolación Divina. Sin la ayuda de las 4 fuerzas dominantes, la secta Penglai habría sido aniquilada hace mucho tiempo. Aún así, la secta Penglai había caído de una fuerza de nivel de 9 estrellas a una fuerza de nivel de 8 estrellas. Es un poco problemático. Yetian frunció el ceño mientras pensaba. La Tierra Sellada no era un lugar al que cualquiera pudiera entrar. Después de todo, era el lugar donde una potencia a nivel de galaxia había sellado una bestia feroz a nivel del sistema planetario. La dificultad para entrar era inimaginable. Si la bestia feroz a nivel del sistema planetario todavía estuviera viva, incluso las potencias a nivel de galaxia no se atreverían a entrar, ya que hacerlo significaría convertirse en enemigos de las 4 fuerzas dominantes. Pero ahora que la feroz bestia a nivel del sistema planetario probablemente estaba muerta, la llamada Tierra Sellada ya no tenía ningún propósito y podría haber una posibilidad de entrar. En los días siguientes, Yetian siguió preguntando sobre la situación de la Tierra Sellada de la bestia feroz a nivel del sistema planetario. Sin embargo, dado que Yetian ya había visitado el pabellón de Dios de la búsqueda, le preocupaba que volver allí atrajera la atención de algunas partes interesadas. Por eso, indagó por otros medios. Un día, Yetian compró información sobre la Tierra Sellada de la bestia feroz a nivel del sistema planetario de una gran asociación comercial. Esa Tierra Sellada en realidad se ha convertido en un espacio de cultivo para la secta Penglai. Yetian se sorprendió bastante cuando vio esta información. Resultó que hace 200.000 años, un ser poderoso del Salón de la Desolación Divina entró en la Tierra Sellada y descubrió que la bestia feroz del nivel del sistema planetario ya había muerto, por lo que se levantó la matriz de sellado. Sin embargo, debido a la identidad y los antecedentes de esta bestia feroz a nivel del sistema planetario, el Salón de la Desolación Divina no se atrevió a diseccionarla. Aunque una bestia feroz a nivel del sistema planetario era muy valiosa y todo su cuerpo era un tesoro, al Salón de la Desolación Divina no le faltaban estos recursos, por lo que no se llevaron el cadáver de la bestia. Al final, la secta Penglai reorganizó las formaciones, transformando la Tierra Sellada en un espacio de cultivo. Aunque la feroz bestia a nivel del sistema planetario estaba muerta, su aura permaneció. Para los emperadores, esta aura era como los propios cielos. Incluso desde la distancia, era difícil resistir esta aura. Incluso algunos emperadores temblarían ante la presencia del cadáver de una bestia feroz del nivel del sistema planetario, abrumado por su aura. Por lo tanto, la secta Penglai a menudo enviaba emperadores a este espacio de prueba para experimentar el aura del cadáver de la bestia feroz a nivel del sistema planetario, usándola para templar sus cuerpos y refinar sus voluntades. Más importante aún, después de la muerte de una potencia a nivel del sistema planetario, el lugar de su caída evolucionaría lentamente hacia un dominio de leyes naturales. Por ejemplo, si una potencia a nivel del sistema planetario competente en las leyes del elemento fuego cayera, el lugar de su muerte evolucionaría gradualmente hacia un dominio del elemento fuego. Si entrara un guerrero con talentos del elemento fuego, su velocidad de cultivo podría aumentar muchas veces, e incluso ayudaría a cultivar habilidades divinas del elemento fuego. El lugar donde había caído la feroz bestia a nivel del sistema planetario, que tenía un alto nivel en las leyes del elemento viento, ya se había transformado en un dominio de la ley del elemento viento. Si entrara un prodigio que cultivaba habilidades divinas del elemento viento, este dominio de la ley del elemento viento sería un tesoro absoluto para ellos. Una bestia feroz a nivel del sistema planetario, un dominio de las leyes del elemento viento, en este caso, realmente podría tener la oportunidad de ingresar a la Tierra Sellada de esta bestia feroz a nivel del sistema planetario. Yetian murmuró para sí mismo. Estrictamente hablando, este asunto ya no tenía nada que ver con el Salón de la Desolación Divina. Mientras la secta Penglai le permitiera ingresar a la Tierra Sellada de la bestia feroz del nivel del sistema planetario, todos los problemas estarían resueltos. Pero, ¿cómo podría persuadir a la secta Penglai para que le permitiera entrar a la Tierra Sellada? Yetian reflexionó durante mucho tiempo. Sobornar a los altos mandos de la secta Penglai con tesoros definitivamente no iba a funcionar.
Quería utilizar un método muy simple, uno que pasara desapercibido, porque no quería que otros supieran su propósito. De repente, Yetian pensó en un método. Talento de transferencia de alma. Yetian no había usado este talento durante mucho tiempo. Había que decir que este talento desafiaba increíblemente el cielo, ya que había ayudado a Yetian muchas veces. Además, una vez que ocupaba el cuerpo de otra persona, era muy difícil de detectar. Yetian solo necesitaba capturar uno de los orgullos celestiales de la secta Penglai y luego usar el talento de transferencia de alma para apoderarse de su cuerpo y entrar a la tierra sellada. Este método es factible. Por lo tanto, Yetian comenzó a recopilar información sobre los orgullos celestiales de la secta Penglai y el momento en que se abriría la tierra sellada. En tan solo unos días, Yetian había reunido toda la información necesaria. La tierra sellada estaba programada para abrirse en 5 meses, por lo que Yetian planeó hacer su movimiento 4 meses después. En cuanto al objetivo, Yetian ya había elegido uno. Seleccionó un orgullo celestial incomparable de 6 estrellas que poseía una ley del elemento viento a nivel de Dios y había cultivado habilidades divinas del elemento viento. Su estatus entre los muchos orgullos celestiales de la secta Penglai no era el más alto, pero tampoco el más bajo. Este orgullo celestial incomparable de 6 estrellas definitivamente calificó para ingresar a esa tierra sellada. Este tipo tenía un carácter terrible, le gustaba matar y le gustaba invadir planetas indígenas para secuestrar a las esposas e hijas de otros. En la galaxia Empan, donde se veneraba la ley de la jungla, muchos planetas indígenas no estaban protegidos por las leyes de la galaxia Empan. Por lo tanto, incluso si este orgullo celestial incomparable de 6 estrellas cometiera actos escandalosos, nadie lo sancionaría. Yetian, habiendo aprendido acerca de un orgullo celestial incomparable de 6 estrellas dentro de la secta Penglai, naturalmente lo eligió como su objetivo de posesión. Al matar a esta persona, Yetian no sentiría la más mínima culpa. El tiempo pasó volando y pasaron 4 meses. Durante estos 4 meses, Yetian no progresó mucho. Después de todo, su fuerza ya estaba en el nivel superior entre los incomparables orgullos celestiales de 9 estrellas, lo que naturalmente dificultaba avanzar más. Es hora de partir. Yetian abandonó el continente Empan y llegó rápidamente al sistema planetario Penglai en una nave espacial cósmica. El sistema planetario Penglai era enorme, con la secta Penglai ubicada en uno de sus mundos. Este mundo se llamaba Reino Penglai, un mundo abierto por la secta Penglai hace muchos años. Los forasteros no podían ingresar a la secta Penglai en absoluto, solo los miembros de la secta Penglai tenían la libertad de ingresar. Podría ser problemático para Yetian ingresar a la secta Penglai, pero no necesitaba ingresar a la secta. Porque el orgullo celestial incomparable de 6 estrellas siempre estuvo en el edificio Inyue de Merrill Flower Star en el sistema planetario Penglai. El edificio Inyue era un lugar para actividades románticas y también el lugar favorito del incomparable Heavenly Pride de 6 estrellas. Faltando un mes para la apertura de la tierra sellada, el orgullo celestial incomparable de 6 estrellas, naturalmente, no tenía prisa por irse. Un día, Yetian llegó a Merrill Flower Star en el sistema planetario Penglai. Se disfrazó para entrar a Merrill Flower Star y era imposible que alguien lo reconociera. Pronto llegó cerca del edificio Inyue. Con el talento de la copia, encontró el incomparable Heavenly Pride de 6 estrellas. Heavenly Pride Feng Yue, pronto ya no tendrás la oportunidad de darte un capricho. Yetian murmuró para sí mismo. El edificio Inyue no era una fuerza poderosa, y solo había unas pocas potencias a nivel de Dios aquí. Pero Yetian decidió no actuar directamente, estaba buscando una oportunidad. Estaba esperando que Heavenly Pride Feng Yue abandonara este lugar. Después de todo, aquí estaba lleno de gente y había algunas potencias del nivel de Dios acechando en la oscuridad. Si actuaba, definitivamente podría capturar Heavenly Pride Feng Yue, pero llamaría la atención de los demás, lo que no conducía a su plan. Pasaron 10 días y Heavenly Pride Feng Yue finalmente abandonó el edificio Inyue, aparentemente preparándose para regresar a la secta Penglai. Vaya. Heavenly Pride Feng Yue se transformó en un rayo de luz y dejó Merrill Flower Star. Poco después de dejar Merrill Flower Star, una mano gigante apareció de repente en el cielo estrellado y se acercó a él en un instante. No es bueno. Heavenly Pride Feng Yue estaba aterrorizado. La persona que hizo el movimiento era mucho más fuerte que él. No había aura de poder divino en esta mano, por lo que no debería ser una potencia a nivel de Dios, sino un orgullo celestial incomparable muy poderoso.
Antes de que pudiera reaccionar, la mano gigante ya había descendido, arrebatándolo en un instante y arrastrándolo hacia un espacio. En el momento siguiente, el cielo estrellado volvió a calmarse y la figura de Heavenly Pride Feng Yue había desaparecido por completo. La persona que hizo el movimiento no fue otra que Yetian. Capítulo 438. En el sistema planetario Penglai, en un planeta menor sin nombre, llegó Yetian. Miró la situación dentro del reino Sumi en su palma, solo para ver a Feng Yue, el orgullo celestial, atacando los alrededores del reino Sumi, tratando de escapar. Sin embargo, su fuerza era demasiado débil para siquiera acercarse a romper la barrera espacial del reino Sumi. «Déjame salir». Feng Yue rugió dentro del reino Sumi. Sin embargo, su fuga estaba destinada al fracaso. En ese momento, el poder del alma de Yetian entró en el reino Sumi y desplegó su talento hipnótico en Feng Yue. El poder del alma de Feng Yue tampoco era débil y su alma estaba protegida por un tesoro del alma. Al principio, de hecho resistió el talento hipnótico de Yetian. Sin embargo, cuando Yetian lo atacó repetidamente con su agresivo talento del alma, el tesoro del alma de Feng Yue ya no pudo proteger completamente su alma. Su alma comenzó a sufrir daños, que se intensificaban con cada ataque. Media hora después, Feng Yue ya no pudo soportar el talento hipnótico de Yetian y quedó completamente hipnotizado por Yetian. Yetian no usó inmediatamente su talento de transferencia de alma en Feng Yue. En cambio, intentó hipnotizarlo para aprender información básica de Feng Yue. De lo contrario, si se apoderaba del cuerpo de Feng Yue sin comprender la situación, fácilmente podría exponerlo más tarde. Siempre es mejor tener cuidado. Inmediatamente después, Yetian comenzó a interrogar a Feng Yue y aprendió muchas cosas de él. Como había adivinado Yetian, Feng Yue obtuvo la calificación para ingresar a la Tierra Sellada. Cada individuo de nivel emperador que obtuvo la calificación recibió una ficha de la secta Penglai. Solo sosteniendo esta ficha se podría atravesar la formación exterior de la Tierra Sellada y entrar en su interior. Yetian también preguntó a qué prestar atención al ingresar a la Tierra Sellada y si necesitaba informar a la secta Penglai. La respuesta de Feng Yue alivió a Yetian, solo necesitaba estar presente cuando se abriera la Tierra Sellada, sin siquiera necesidad de regresar a la secta Penglai. Esto también redujo el riesgo de exposición de Yetian. Después de hacer un montón de preguntas y resolver sus dudas, Yetian aplicó directamente su talento de transferencia de alma a Feng Yue. En el suelo, Yetian se paró frente a Feng Yue. Con el talento de transferencia de alma activado, el alma de Yetian entró instantáneamente en el mar de almas de Feng Yue. Bajo el efecto del talento de transferencia de alma, el alma de Yetian tomó el control del alma de Feng Yue. Naturalmente, el alma de Feng Yue se extinguió. Por lo tanto, se consideró que Feng Yue había caído. Yetian no temía que la secta Penglai supiera sobre la caída de Feng Yue. Le había preguntado a Feng Yue, tales orgullos celestiales en la secta Penglai no tendrían lámparas de alma. Incluso algunas de las potencias de nivel Dios y Dios verdadero de la secta Penglai no dejarían atrás lámparas de alma. Crear una lámpara del alma no fue difícil, pero había demasiados discípulos en la secta Penglai. Si cada individuo del orgullo celestial, del nivel de Dios y del Dios verdadero tuviera una lámpara de alma, la secta Penglai necesitaría preparar innumerables lámparas de alma. Además, la caída de los seres del orgullo celestial, del nivel de Dios y del nivel de Dios verdadero ocurrió con bastante frecuencia. Si la secta Penglai investigara cada vez que se apaga una lámpara del alma, se sentirían abrumados. Es por eso que una fuerza grande solo prepararía lámparas de alma para individuos importantes. Una vez que una lámpara del alma se volviera inestable o se apagara, la fuerza enviaría a alguien a investigar. Feng Yue, siendo un orgullo celestial incomparable de 7 estrellas, tenía un estatus promedio en la secta Penglai, comparable a una potencia ordinaria a nivel de Dios. Después de ejecutar con éxito el talento de transferencia de alma, Yetian se hizo cargo con éxito del cuerpo de Feng Yue. Abrió los ojos y movió el cuerpo de Feng Yue. Con los talentos actuales de Yetian y la condición física de Feng Yue, podría ejercer el poder de combate de un orgullo celestial incomparable de 8 estrellas. Sin embargo, esta vez solo pretendía replicar y fortalecer el talento de su alma y no necesitaba participar en combate, por lo que su fuerza realmente no importaba. Primero, esconde mi cuerpo original. Yetian escondió su cuerpo original en un espacio subterráneo de este planeta, oculto por varias formaciones ocultas. Inmediatamente después, Yetian comenzó a adaptarse a este nuevo cuerpo.
No se fue de inmediato porque todavía faltaban más de 10 días para que se abriera la tierra sellada. Planeaba dirigirse a la tierra sellada el último día. Con el paso del tiempo, finalmente llegó el día en que la tierra sellada estaba a punto de abrirse. Vamos. Jetian, en el cuerpo de Feng Yue, abandonó el planeta y corrió hacia la tierra sellada. La tierra sellada de esa bestia feroz a nivel del sistema planetario estaba ubicada en una tranquila extensión del espacio. En este momento, esta parte del espacio había reunido una gran cantidad de potencias de nivel emperador, orgullo celestial y Dios. Estas potencias de nivel Dios eran de la secta Penglai, responsables de abrir la tierra sellada y enviar a los individuos de nivel emperador y a los orgullos celestiales a ella. En ese momento, llegó Jetian. Cuando llegó Jetian, algunos individuos de nivel emperador y algunos orgullos celestiales lo saludaron, pero la mayoría de los orgullos celestiales solo lo miraron con desdén, aparentemente menospreciando a Jetian. No, debería decirse que estaban menospreciando a Feng Yue. Jetian sabía la razón, ya que Feng Yue tenía un carácter pobre y sus acciones eran algo extremas, lo que llevó al desdén de muchos orgullos celestiales e incluso ofendió a bastantes miembros de la misma secta. Usar el cuerpo de Feng Yue y ser despreciado por estos orgullos celestiales era bastante normal. A Jetian no le importaban las miradas de esos orgullos celestiales y permaneció mayoritariamente en silencio, sin hablar mucho. Originalmente, algunos Heavenly Tribes tenían una buena relación con Feng Yue, pero al ver que el comportamiento de Feng Yue era algo extraño hoy, pensaron que simplemente estaba de mal humor y no vinieron a charlar con él. A medida que pasaba el tiempo, llegaron más y más individuos de nivel emperador y orgullos celestiales. Pasó aproximadamente mediodía. Una potencia a nivel de Dios habló, ya era hora. Abre la tierra sellada. Auge. Varios individuos del nivel de Dios sacaron la llave para abrir la tierra sellada. El cielo estrellado tembló y pronto apareció una puerta de luz. Esta puerta de luz era la entrada a la tierra sellada. Todos ustedes, sosteniendo las fichas, ingresen a la tierra sellada uno por uno, solo tienes un mes de tiempo y debes salir después de un mes. Recordó una de las potencias a nivel de Dios. Sí. Respondieron los individuos de nivel emperador y los orgullos celestiales de la secta Penglai. Uno tras otro, los orgullos celestiales con fichas volaron hacia la puerta de luz, entrando a la tierra sellada, y Jetian lo siguió de cerca. Tan pronto como Jetian entró en la tierra sellada, una leve sonrisa apareció en su rostro y sus ojos brillaron de éxtasis. La tierra sellada se había convertido en un vasto espacio, y en lo profundo del espacio había un cadáver inmensamente grande de una bestia feroz, perfectamente conservado. Era la bestia feroz a nivel del sistema planetario la que poseía el talento para fortalecer el alma. Al entrar a este espacio, todos encontraron un lugar adecuado para comenzar su cultivo. Después de todo, este era un lugar de creación de la ley de atributos del viento. Aquí, comprender las habilidades divinas del atributo del viento o usar el atributo del viento Yuani para templar el cuerpo podría ayudar a romper los límites físicos. Algunas personas siguieron avanzando hacia el cadáver de la bestia feroz del nivel del sistema planetario, usando su aura opresiva para presionar continuamente sus cuerpos y templar su voluntad. Jetian también se acercó al cadáver de la bestia feroz del nivel del sistema planetario. A medida que se acercaba al cadáver, el aura opresiva de las profundidades se hizo más fuerte, afectando el cuerpo en el que se encontraba. Aunque el talento de copia de Jetian también fue suprimido aquí, aún podía observar dentro de 1000 millas. Por lo tanto, Jetian solo necesitaba acercarse un poco al cadáver de la bestia feroz del nivel del sistema planetario para que su talento de copia lo envolviera. Vaya. La visión de Jetian reveló la situación del talento de la bestia feroz a nivel del sistema planetario. Al ver esto, Jetian finalmente dio un suspiro de alivio. Aunque su plan era perfecto, todavía temía el fracaso hasta el último momento. Si el cadáver de la bestia feroz del nivel del sistema planetario ya no tuviera su talento, haciendo imposible ver y copiar el talento para fortalecer el alma, entonces todos sus preparativos habrían sido en vano. Afortunadamente lo logró. Talento de fortalecimiento del alma, nivel superior. Al ver este talento, Jetian lo copió de inmediato. En cuanto a los otros talentos de la bestia feroz a nivel del sistema planetario, Jetian no estaba interesado, ya que esos talentos no le servían de nada. Con el talento para fortalecer el alma en la mano, se logró el objetivo de Jetian. Pero no podía irse ahora, o sería demasiado sospechoso. Cultivemos aquí, incluso si eso significa perder un mes. Jetian pensó para sí mismo.
Inmediatamente después, Yetian usó ocasionalmente el aura opresiva de la bestia feroz a nivel del sistema planetario para templar su cuerpo físico y su voluntad, al mismo tiempo que comprendía las leyes de los atributos del viento en las profundidades. Aunque no tenía ninguna habilidad divina del atributo del viento, comprender las leyes del atributo del viento aún sería beneficioso para su futuro, haciendo que el cultivo no fuera una pérdida de tiempo. En un abrir y cerrar de ojos pasó un mes. En este día, Yetian fue el primero en volar fuera de la tierra sellada y desapareció rápidamente en el cielo estrellado. Aunque sus acciones fueron un poco extrañas, otros simplemente pensaron que Feng Yue no podía soportar la soledad y quería divertirse en Merrier Flower Star, por lo que nadie sospechaba la identidad de Feng Yue. Capítulo 439. Después de abandonar el área sellada, Yetian regresó al planeta sin nombre donde estaba escondida su verdadera forma. Tan pronto como regresó, desactivó su talento de transferencia de alma, lo que provocó que su alma regresara del cuerpo de Heavenly Pride Feng Yue a su forma original, convirtiendo instantáneamente el cuerpo de Heavenly Pride Feng Yue en un cadáver. Después de destruir el cadáver de Heavenly Pride Feng Yue, Yetian abordó una nave espacial cósmica de nivel de 6 estrellas y abandonó el sistema planetario Penglai. No mucho después, Yetian regresó a la ciudad de Kingsang en el continente Empan, donde comenzó un retiro en una villa en la que residía temporalmente. Lo primero que hizo Yetian durante su retiro fue integrar y fortalecer el talento de su alma. Integrar. 10 minutos después, Yetian integró con éxito el talento para fortalecer el alma. Lo probó inmediatamente activándolo y, en un instante, la fuerza de su alma aumentó 20 veces. Si la fuerza anterior de su alma era comparable al tofu ordinario, ahora era similar al tofu congelado. Debería poder empezar a cultivar la tercera capa del Gran Sutra del Sol ahora. Yetian pensó expectante. Por lo tanto, se preparó para intentar cultivar la tercera capa del Gran Sutra del Sol. Sentado con las piernas cruzadas, cerró los ojos y operó la técnica de la tercera capa del Gran Sutra del Sol. Auge. En un instante, la conciencia del alma de Yetian llegó a un cielo estrellado, donde un sol colgaba alto, sus llamas aterradoras eran capaces de quemar el vacío, quemando la conciencia del alma de Yetian. Si no hubiera activado el talento para fortalecer el alma de Yetian ya podría haberse hecho añicos. Pero ahora, con el talento activado, su alma podría resistir el cultivo de la tercera capa del Gran Sutra del Sol. Por supuesto, esto no significaba que Yetian no pudiera sentir el tormento y el dolor del asado. En ese momento, Yetian experimentó una tortura y un dolor inimaginables, el sufrimiento insoportable afectó constantemente su condición cardíaca. Simultáneamente, Yetian también activó su talento de tiempo, acelerando el tiempo 30 veces. A medida que pasaba el tiempo lentamente, la condición del corazón de Yetian se fortaleció gradualmente. Hubo muchas ocasiones en las que se desmayó, pero siguió perseverando. De vez en cuando, Yetian tenía que descansar ya que mantener continuamente la tercera capa del cultivo del Gran Sutra del Sol con el talento para fortalecer el alma era una presión significativa. También era necesario liberar ocasionalmente su alma para relajarse. En un abrir y cerrar de ojos pasó un año. Un día, Yetian finalmente dominó la tercera capa del Gran Sutra del Sol. Para entonces, su condición cardíaca había alcanzado el 4.º nivel, cumpliendo plenamente con los requisitos para convertirse en niño del universo. Además, dominar la tercera capa del Gran Sutra del Sol también mejoró significativamente la fuerza del alma de Yetian, una agradable sorpresa adicional. La condición de mi corazón ahora cumple con los requisitos, pero todavía me falta suficiente destino. Los destinos de los otros orgullos celestiales incomparables de 9 estrellas superan al mío, es hora de atravesar los orgullos celestiales de la galaxia Empan. Después de tomar esta decisión, Yetian partió de inmediato. En el periodo siguiente, muchos orgullos celestiales incomparables de 8 estrellas de la galaxia Empan sufrieron. Yetian los buscó uno por uno, desafiando a estos orgullos celestiales incomparables de 8 estrellas y derrotándolos casi instantáneamente, despojándolos de su destino. A medida que pasó el tiempo, la clasificación de Yetian en la lista dorada del orgullo celestial siguió aumentando. Llegó al puesto 50, luego al 40, 30 y 20 en la lista de oro de Heavenly Prime. A este ritmo, no pasaría mucho tiempo antes de que Yetian ingresara al top 10. Algunas fuerzas no estaban contentas con el rápido progreso de Yetian, ya que derrotar a demasiados orgullos celestiales incomparables de 8 estrellas de hecho rompió algunas reglas tácitas.
Una de esas fuerzas que le disgustó a Yetian fue la secta Emperador Espada, una de las principales fuerzas de 9 estrellas en la galaxia Empan, que se encontraba justo debajo de las 4 fuerzas dominantes. La secta Emperador Espada, al ser una de las docenas de fuerzas superiores de 9 estrellas, era muy superior a las fuerzas ordinarias de 9 estrellas. Si la secta Emperador Espada tuviera un ser que superara el nivel de la galaxia, tendría las calificaciones para convertirse en una fuerza dominante en el campo Panstar. Esto demostró la fuerza de la secta Emperador Espada. Estuvieron en desacuerdo con Yetian principalmente debido a la familia Yun de Panjun Star, que se había convertido en la rama más fuerte de la familia Yun, en gran parte debido a su asociación con la secta Emperador Espada. Anteriormente, Yetian había matado a muchos orgullos celestiales de la familia Yun de Panjun Star. A medida que crecía la fama de Yetian, este asunto, naturalmente, se publicitó. Dado que la secta Emperador Espada era la que respaldaba a la familia Yun de la estrella Panjun, ignorar la situación parecería negligente. Además, algunos orgullos celestiales de la secta Emperador Espada también habían sido desafiados y derrotados por Yetian, causando insatisfacción entre algunos de los superiores de la secta. La secta Emperador Espada también tenía un orgullo celestial incomparable de 9 estrellas llamado Orgullo Celestial Espada Verdadera, que había estado recluido hasta hace poco. En este día, la secta del Orgullo Celestial de la Espada Verdadera del Emperador Espada emitió una declaración indicando que pronto llegaría a la ciudad de Kingsang en el continente Empan para desafiar a Yetian. Esta carta de desafío también fue entregada a Yetian en la ciudad de Kingsang en el continente Empan por una potencia a nivel de Dios verdadero de la secta Emperador Espada. En la ciudad de Kingsang, continente Empan, una potencia a nivel de Dios verdadero apareció frente a Yetian, presentando una carta y diciendo, Orgullo Celestial de las 10.000 leyes. Este es un desafío lanzado por el Orgullo Celestial de la Espada Verdadera de nuestra secta. Espero que no abandones la ciudad de Kingsang en los próximos días. Tan pronto como terminó de hablar, la potencia del nivel del Dios verdadero desapareció. Yetian abrió el sobre y leyó el contenido, sonriendo levemente. Estaba pensando en desafiar a un orgullo celestial incomparable de 9 estrellas, y no había decidido a quién desafiar. Parece que True Sword Heavenly Pride ha tomado la iniciativa de venir a mí. Después de guardar la carta de desafío, Yetian esperó en silencio la llegada del orgullo celestial de la espada verdadera. En el salón de la divina desolación. Al escuchar la noticia del desafío del orgullo celestial de la espada verdadera al orgullo celestial de las 10.000 leyes, el orgullo celestial de la luna creciente se echó a reír. Ese tipo, True Sword Heavenly Pride, no es tan fuerte como yo. Atreverse a desafiar el orgullo celestial de las 10.000 leyes es buscar la muerte. Era muy consciente de la fuerza de Yetian, el orgullo celestial de las 10.000 leyes, que definitivamente estaba entre los mejores orgullos celestiales incomparables de 9 estrellas e incluso tenía la capacidad de matar orgullos celestiales incomparables de 9 estrellas ordinarios. El orgullo celestial de las 10.000 leyes posee un talento espacial de nivel místico e incluso ha dominado una habilidad divina espacial, lo que lo convierte en la existencia más formidable entre los orgullos celestiales incomparables de 9 estrellas. Si el orgullo celestial de las 10.000 leyes desea matar al orgullo celestial de la espada verdadera, no habría escapatoria para este último. Espero que el orgullo celestial de la espada verdadera no enoje al orgullo celestial de las 10.000 leyes, de lo contrario, su caída es segura. Crescent Moon Heavenly Pride pensó con Schadenfreude. En otra parte, el orgullo celestial del sol furioso de la secta eterna también se deleitaba con su desgracia. Sabía que el orgullo celestial de la espada verdadera de la secta Emperador Espada quería defender a la familia Yun y a los discípulos de la secta Emperador Espada derrotados por Yetian, con el objetivo de derrotar a Yetian y hacerse un nombre en la galaxia Empan. Desafortunadamente, True Sword Heavenly Pride no tenía idea de la verdadera fuerza de Yetian. Esta vez, definitivamente iba a caer. Sin embargo, como orgullos celestiales incomparables de 9 estrellas, eran competidores y, naturalmente, él no compartiría información sobre el orgullo celestial de las 10.000 leyes con el orgullo celestial de la espada verdadera. Si el True Sword Heavenly Pride cayera esta vez, sería una buena noticia tanto para Raging Sun Heavenly Pride como para Crescent Moon Heavenly Pride, estarían más que felices. 3 días después, cuando la noticia de la batalla que involucraba al orgullo celestial de la espada verdadera se había difundido ampliamente, partió hacia la ciudad de Kingsang en el continente Empan. Al mismo tiempo, muchos orgullos celestiales y figuras notables de la galaxia Empan también llegaron a la ciudad de Kingsang, listos para presenciar esta batalla entre orgullos celestiales incomparables de 9 estrellas.
También tenían mucha curiosidad sobre quién ganaría esta batalla dentro de la ciudad de Kingsang. Yetian salió de la sala de cultivo, sintiendo la presencia de muchos seres poderosos y las siluetas de numerosos orgullos celestiales. El número de guerreros marciales en la ciudad de Kingsang se había multiplicado en comparación con antes, e incluso fuera de la ciudad de Kingsang se habían reunido muchos guerreros. En este momento, Yetian sabía que el orgullo celestial de la espada verdadera estaba en camino y pronto llegaría. Para él, no hubo presión con respecto a esta batalla, el resultado ya estaba determinado. Él ganaría. El orgullo celestial de la espada verdadera perdería. Sin embargo, se preguntó si debía matar al True Sword Heavenly Pride. Si lo hiciera, sin duda ofendería a la secta Emperador Espada, que parecía no tener ningún beneficio para él. Quizás pueda aprovechar este desafío para beneficiarme a mí mismo. Yetian pensó de repente. De repente. Él sonrió. Se le había ocurrido un plan y, si tenía éxito, este desafío sin duda sería una oportunidad. Todo depende de cuánto valora la secta Emperador Espada el orgullo celestial de la espada verdadera. Yetian pensó para sí mismo. Yetian, sal a la batalla. La voz del orgullo celestial de la espada verdadera vino desde fuera de la ciudad de Kingsang. El orgullo celestial de la espada verdadera había llegado. Auge. Yetian salió de la ciudad de Kingsang y caminó hacia el cielo, frente al orgullo celestial de la espada verdadera arriba a una altura de 100.000 metros. True Sword Heavenly Pride, ¿has considerado las consecuencias de desafiarme? Preguntó Yetian, con las manos detrás de la espalda y una conducta tranquila. Por supuesto que lo he considerado. Si tienes miedo, simplemente admite la derrota. Según los cálculos, admitir una derrota como esta resultará en una pérdida de destino ligeramente menor. La espada verdadera orgullo celestial dijo con arrogancia, riendo. Entonces, que comience la batalla. Yetian sacó su sable y su espíritu de lucha aumentó. Bien, te dejaré ver el poder del orgullo celestial de la espada verdadera. El orgullo celestial de la espada verdadera desenvainó su espada. La batalla comenzó. Capítulo 440. True Sword Heavenly Pride no era débil. Sus muchos talentos habían sido elevados al nivel de Dios, uno por uno. También poseía un talento supremo en el manejo de la espada, habiendo cultivado una técnica de espada de nivel super Dios hasta el nivel perfecto. Tan pronto como hizo su movimiento, mostró una técnica de espada perfeccionada al nivel de super Dios. Espada verdadera del vacío de barrido, barra oblicua. Auge. El vacío parecía haber sido abierto por la espada de True Sword Heavenly Pride, cuando una fuerza aterradora estalló. Esta espada no solo era rápida sino que también contenía un poder inmenso, que representaba toda la fuerza de True Sword Heavenly Pride. Yetian, después de todo, era un orgullo celestial incomparable de 9 estrellas. Incluso si True Sword Heavenly Pride tenía confianza, no se atrevió a subestimar a Yetian, por lo que hizo todo lo posible desde el principio. El rostro de Yetian permaneció tranquilo mientras blandía su sable, desatando una técnica de sable perfeccionada de nivel super Dios, técnica de sable del Dios fantasma. Con un fuerte boom, Yetian y True Sword Heavenly Pride se retiraron cada uno a cierta distancia, y su primer intercambio terminó en un punto muerto. De repente, innumerables palas de viento envolvieron a Yetian en el vacío. Habilidad divina del atributo del viento, hojas de viento sin fin. Y esta no era una habilidad divina ordinaria del atributo del viento, era una habilidad divina de atributo de viento de primer nivel que True Sword Heavenly Pride había cultivado hasta la cima del reino principal, a solo un paso del reino perfeccionado. Con un movimiento de su mano, Yetian hizo que innumerables hilos dorados brillaran en el vacío, cortando las palas del viento, demostrando el poder aterrador de la habilidad divina perfeccionada del atributo de oro de primer nivel, la habilidad divina del hilo de oro fantasma. Habilidad divina del hilo de oro fantasma perfeccionada. True Sword Heavenly Pride se sorprendió un poco, pero no demasiado. Auge. True Sword Heavenly Pride y Yetian se enfrentaron una y otra vez, aparentemente igualados en fuerza. Sin embargo, sin que ellos lo supieran, Yetian estaba ocultando su fuerza, no solo reduciendo el poder de su talento espacial sino también absteniéndose de usar muchos de sus talentos de apoyo. Estaba ocultando deliberadamente su habilidad, incluso engañando a los miembros de alto rango de la secta Emperador Espada que acechaban en las sombras. Pronto pasaron varios minutos. A los ojos de todos, parecía que Yetian y True Sword Heavenly Pride terminarían en empate. Pero en ese momento, Yetian desató instantáneamente la habilidad divina de la forma divina espacial.
Auge. Apareció una colosal forma divina espacial, su presión espacial ilimitada envolvió toda el área. En el siguiente instante, Yetian controló la forma divina espacial para atacar el orgullo celestial de la espada verdadera. La aterradora fuerza espacial infligió directamente un daño severo a True Sword Heavenly Pride. En este momento, True Sword Heavenly Pride estaba estupefacto. La situación había estado igualada hasta ahora, entonces, ¿por qué se había revertido repentinamente? Su talento espacial congeló el espacio y Phantom Gold Threads envolvió el área, haciendo todo lo posible para evitar que otras potencias intervinieran. Mientras tanto, la forma divina espacial de Yetian volvió a golpear con una palma, esta vez con la palma Sumi. La forma divina espacial, al ser una habilidad divina espacial, también podría realizar las técnicas secretas del Mila Sutra, siendo la palma Sumi una de ellas, por lo que podría ejecutarse. No. True Sword Heavenly Pride estaba en pánico total. Ya gravemente herido por la forma divina espacial de Yetian, y con el espacio a su alrededor ahora congelado, lo que le dificulta esquivar esta palma en su estado actual, podía sentir que si no podía evadir esta palma, estaría acabado. Rompe por mí. True Sword Heavenly Pride ejerció todas sus fuerzas, tratando de liberarse de la atadura y evitar la palma. Desafortunadamente, todavía falló. La palma Sumi de Yetian descendió, apoderándose de True Sword Heavenly Pride, no solo infligiendo más heridas graves sino también atrapándolo dentro del reino Sumi, confinándolo por completo. En este punto, la vida de True Sword Heavenly Pride estaba completamente en manos de Yetian. La batalla concluyó. La multitud estaba alborotada. Nadie esperaba que el resultado fuera tal. Hace apenas un segundo, pensaron que sería un empate, pero al momento siguiente, la situación cambió. True Sword Heavenly Pride no solo fue derrotado, sino que también fue capturado. El orgullo celestial de las 10.000 leyes, el orgullo celestial de la espada verdadera ha sido derrotado. Libera el orgullo celestial de la espada verdadera. Una potencia a nivel de Dios de la secta Emperador Espada apareció ante Yetian, hablando en un tono autoritario. Esto. Dios, ¿qué estás diciendo? No entiendo. Yetian fingió ignorancia. ¿No lo liberarás? El rostro de la potencia a nivel de Dios de la secta Emperador Espada cambió. En ese momento, los demás espectadores también se dieron cuenta de que la situación había empeorado. Esto ya no era un simple combate entre Heavenly Prides. Yetian estaba desafiando a la secta Emperador Espada. ¿No fue demasiada audacia? No estás calificado para hablar conmigo, que una potencia del nivel del sistema planetario me hable en su lugar. Dijo Yetian con severidad. Lo que tú. La potencia a nivel de Dios de la secta Emperador Espada estaba furiosa. Si fuera solo un oponente ordinario de nivel emperador, ya los habría aplastado con una mano. Pero Yetian era un orgullo celestial, e incluso él no se atrevió a actuar precipitadamente contra él. De repente, una voz descendió, él no está calificado. ¿Estoy lo suficientemente calificado ahora? Un hombre de mediana edad vestido con una armadura negra emergió del vacío, su débil aura asombró a muchos niveles de Dios y potencias superiores. Monarca de la espada del abismo negro. Muchas potencias a nivel de Dios reconocieron la identidad de esta potencia a nivel del sistema planetario. Yetian también lo reconoció. Como una reconocida potencia a nivel del sistema planetario de la secta Emperador Espada, la reputación de Monarca Espada del Abismo Negro no era un asunto menor. Fundamentalmente, su talento de cultivo era del nivel cósmico, y con un mayor cultivo, podría alcanzar el nivel de la galaxia. Con la llegada de una figura tan prominente, muchas potencias saludaron respetuosamente, saludos al monarca de la espada del abismo negro. El propio Black Abyss Sword Monarch ha venido, qué agradable sorpresa. Yetian parecía muy tranquilo en la superficie, pero su corazón estaba lleno de alegría. Su Copy Talent ya había escaneado los talentos de Black Abyss Sword Monarch, revelando su talento de cultivo. Talento de cultivo, nivel cósmico. El talento de cultivo de Yetian también era del nivel cósmico, y si quería mejorar aún más su talento de cultivo, necesitaría fusionar dos talentos de cultivo de nivel cósmico. Sin embargo, tal nivel de talento de cultivo le había resultado difícil de alcanzar en la galaxia Empan, ya que era bastante raro. Esas potencias de nivel Galaxy poseían naturalmente talentos de cultivo de nivel cósmico y superiores, pero las potencias de nivel Galaxy no se encontraban tan fácilmente. Black Abyss Sword Monarch era el único que Yetian había visto que poseía un talento de cultivo de nivel cósmico. Copiar.
Jetian inmediatamente copió el talento de cultivo de nivel cósmico de Black Abyss Sword Monarch. Orgullo celestial de las 10.000 leyes, eres bastante audaz, ¿te das cuenta de que te enfrentas a una fuerza de 9 estrellas? Aunque eres un orgullo celestial incomparable de 9 estrellas, a menos que crezcas al nivel del sistema planetario, no estás calificado para hablar con nosotros. ¿Lo entiendes? Libera el orgullo celestial de la espada verdadera. No te reprocharé tu arrogancia y tu irracionalidad. Declaró monarca de la espada del abismo negro. Jetian respondió con una sonrisa, lo siento, no tengo intención de simplemente liberar True Sword Heavenly Pride. De acuerdo con las reglas de Battle of Heavenly Prides, incluso si matara a True Sword Heavenly Pride, no importaría. Si la secta Emperador Espada desea que libere el orgullo celestial de la espada verdadera, entonces debes aceptar una condición. ¿Te atreves a amenazar a la secta Emperador Espada? Black Abyss Sword Monarch se enojó y comenzó a surgir una intención asesina. No es una amenaza, solo un intercambio. Si la secta Emperador Espada no está dispuesta, entonces mataré al orgullo celestial de la espada verdadera. Jetian habló a la ligera. El rostro de Black Abyss Sword Monarch cambió varias veces, queriendo rechazar a Jetian. La secta Emperador Espada había invertido un precio enorme e innumerables recursos en cultivar un orgullo celestial incomparable de 9 estrellas. Rendirse así significaría una pérdida enorme para la secta Emperador Espada. Además, sin este orgullo celestial incomparable de 9 estrellas, la secta Emperador Espada estaría completamente fuera de la competencia en las batallas del orgullo celestial. Por lo tanto, True Sword Heavenly Pride no podía morir. Habla, ¿qué quieres? Black Abyss Sword Monarch se calmó y preguntó. Es simple, quiero pedir prestado un artefacto de origen Sabre Dao para 10 años de cultivo. Dijo Jetian. ¿Quieres pedir prestado un artefacto de origen Sabre Dao para cultivar? Black Abyss Sword Monarch finalmente entendió el plan de Jetian, que claramente era usar True Sword Heavenly Pride para obtener recursos de la secta Emperador Espada, ayudando a mejorar su propio poder. ¿Qué plan tan astuto? ¿Realmente quieres extorsionar a la secta Emperador Espada de esta manera? ¿No tienes miedo de que la secta Emperador Espada te mate en el futuro? Black Abyss Sword Monarch también amenazó. Un orgullo celestial ordinario e incomparable de 9 estrellas sería realmente temible. Después de todo, a menos que un orgullo celestial incomparable de 9 estrellas nunca avanzara al nivel de Dios, una vez que lo hicieran, la secta Emperador Espada podría enviar fácilmente una potencia para matarlos. Pero Jetian no tenía miedo. Mientras avanzara hasta convertirse en un niño del universo, definitivamente atraería la atención de los niveles superiores de la raza humana. Ya había indagado claramente que la raza humana concede gran importancia a los hijos del universo. No se permitía que ninguna fuerza dañara a un niño del universo, de lo contrario, se enfrentaría a la ira de los niveles superiores de la raza humana. Sin mencionar la secta Emperador Espada, incluso los 4 poderes dominantes del Panstar Field no se atreverían a matar a un niño del universo. Desde que avanzó su condición cardíaca al 4º nivel, Jetian tenía plena confianza en convertirse en un hijo del universo, por lo que no tenía miedo de ofender a la secta Emperador Espada. Mientras pudiera crecer rápidamente, incluso si ofendiera a los 4 poderes dominantes, no le importaba. Black Abyss Sword Monarch, solo di si estás de acuerdo o no. No hay necesidad de amenazas. Si la secta Emperador Espada no está de acuerdo, mataré al orgullo celestial de la espada verdadera. Jetian respondió con certeza. Black Abyss Sword Monarch respiró hondo y dijo, 10 años es demasiado. Solo puedo darte 5 años como máximo. Ese es el límite de mi autoridad. Si no estás de acuerdo, entonces sigue adelante y mata a True Sword Heavenly Pride. 5 años también está bien. Jetian asintió. De hecho, mencionó 10 años como una exigencia alta, extorsionando intencionalmente. Si Black Abyss Sword Monarch hubiera ofrecido 1 año, podría haber aceptado. Inesperadamente, Black Abyss Sword Monarch fue tan generoso al ofrecer 5 años.